Bien, muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo que constituye la primera del año 2021. Para mí siempre es un verdadero honor y un privilegio trabajar con ustedes, así que aprovecho de esta, que es la primera clase del año 2021, para darles la más cordial bienvenida y expresarles desde lo más profundo de mi corazón que tengan un extraordinario año, que realmente todos los sueños, que todas las aspiraciones, tanto en el plano personal, en el plano familiar, pero sobre todo en el plano académico, se puedan hacer realidad. Definitivamente hacemos pocos porque este año nos vaya de lo mejor, de tal manera que podamos alcanzar los sueños y las aspiraciones que tenemos cada uno de nosotros. Fíjense que ustedes están prácticamente en un sitial privilegiado, ya están cada vez más cerca de la meta que alguna vez se plantearon, que es llegar a obtener el título de ingeniero e ingeniera forestal. Y a medida que uno va subiendo cada uno de los peldaños, generalmente se van incrementando también las responsabilidades. Yo siempre digo que la diferencia que existe entre un estudiante y un profesional es de que el estudiante generalmente no tiene todavía la necesidad de poder tomar decisiones desde el punto de vista profesional. Los profesionales generalmente a veces toca tomar decisiones y esas decisiones lógicamente hay que tomarlas en base al conocimiento, al esfuerzo y a las actividades que son la clave del éxito. Como yo siempre digo, el éxito no viene prácticamente solo, el éxito viene acompañado de una dosis significativa de esfuerzo. Así que todo el esfuerzo, el sacrificio que ustedes están haciendo ahora que están como estudiantes va a ser recompensado en un futuro ya no muy lejano cuando sean profesionales. Así que poner las mejores ganas, las mejores intenciones para que las cosas nos salgan bien y no se olviden lo que siempre estoy diciendo de que para tener éxito en la vida estudiantil hay que tener primero atención, luego hay que tener la comprensión, la motivación y la emoción, que es de fundamental importancia. Yo pienso cuando los seres humanos perdemos la capacidad de emocionarnos con las cosas pequeñas, con las cosas grandes, definitivamente hemos perdido el verdadero sentido que tiene la vida. Así que démosle a cada cual lo que le corresponde. Y lo que yo siempre les digo, no estamos acá en el mundo para prácticamente impresionar absolutamente a nadie, sino que estamos acá para poder inspirar confianza, inspirar ternura, inspirar amor, inspirar solidaridad, inspirar principios que son la base fundamental. Y yo creo que si ponemos en práctica aquello, a mí me encanta contribuir a la formación académica de ustedes, me gusta incidir en la formación académica de ustedes, pero a veces no me llena tanto cuando realmente no puedo de alguna manera incidir en la formación personal de ustedes. Yo considero de que la clave fundamental hoy en día es tratar de apostar a tener seres humanos extraordinarios, seres humanos que tengan la capacidad de primero humanizarse para ser humanos. Es de fundamental importancia. Y lógicamente eso se consigue de la mano de uno, yo diría, de los sentimientos más nobles que existen en los seres humanos, que es el amor, ¿no? Yo creo que esa frase que dice Bukowski, que lo que el amor no puede prescindir de las palabras, es de fundamental importancia, porque los seres humanos que nos rodean no son adivinos para poder realmente percibir lo que nosotros sentimos por ellos. Así que nunca se olviden aquello que siempre estamos hablando de que hay que nomenclar, hay que decir para que definitivamente la felicidad sea íntegra, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Entonces me voy permitir pasar, registrar la lista para entonces empezar la clase del día de hoy. Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, Aguirre Viviana, Presente, Inge, buenos días. qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primera que llegó al aula. Bravo Luis, bravo Presente, buen día, ingeniero. Luis, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. No, Jordi, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Bueno. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Qué gusto saludarla, bienvenida, buenos días. Chamba Patricia. Presente, ingeniero, buenos días. Chamba Patricia, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero, buenos días. Edgar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días. Cuenca Carmen.
Cuenca Carmen. Ingeniero, buenos días, presente. Carmita, buenos días. Qué gusto. Presente. Bienvenida. Nueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. Nueva Joao, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cueva Eva. Presente, ingeniero, buenos días. Estimada Eva, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jiménez Talía. Presente, ingeniero, buenos días. Talía, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. León Mayra. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Robles Ana. Robles Ana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenido. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenido. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida. Y finalmente, Troya Dani. Troya Dani. Troya Presente, Dani. ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Tal vez no sé si Dani, tal vez saben algo de Dani. Bueno, si no, para que me justifique, para que no se pueda perjudicar de su calificación, ¿no? Bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta que es la primera clase del nuevo año 2021. Ven ustedes que el tiempo es inexorable, ¿no? Cada vez el tiempo va pasando muy rápido, es como el agua que pasa bajo un puente. Definitivamente uno nunca puede encontrarse, volverse a encontrar con el agua que ya pasó. Es decir, el tiempo es prácticamente algo que no se detiene. Y miren, recién estábamos en fin de año, Navidad, ya estamos nuevamente en el nuevo año y ya tenemos que seguir planificando las actividades para el mes de enero, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces las actividades académicas de la asignatura. El día de hoy voy a completar la formación académica en lo que tiene que ver con la preparación de soluciones concentradas. Esta clase va a ser la clave para poder receptar una prueba que yo generalmente la estoy pensando, yo la estaba pensando si estábamos presencialmente, como se hacía más o menos a nivel de posgrado. Entonces voy a dar el día de hoy los fundamentos teóricos de cómo se preparan soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen, y vamos a tener, lo ideal hubiera sido hacerlo como yo quería, ¿no? Yo quería generalmente hacerlo tipo posgrado. Yo me acuerdo cuando a nosotros nos tomaban examen en Cuba, no había horario de exámenes, sino que al menos teníamos una profesora de fisiología que era no complicada, pero era muy, muy original. Y generalmente ponía una hojita de papel en blanco en la oficina de ella y cada cual pasaba y con su propio puño y letra se anotaba su nombre, la fecha y la hora que quería evaluar. Yo quería hacer más o menos así. Hubiera sido ideal para que cada cual se vaya evaluando de esa manera, pero ustedes saben que estamos en una enseñanza virtual en donde definitivamente pues se prestan las condiciones, pero tampoco puede ser óbice para que eso dificulte la enseñanza-aprendizaje. Yo pienso que es de fundamental importancia sacarle provecho también a este tipo de eventualidades que tenemos. Entonces voy a fijar dos fechas. El 21, anotarán, el 21 y el 26 de enero van a ser las fechas para que se puedan evaluar. Entonces, ¿para cuál en el sistema van a entrar cada uno de ustedes? Lo que sí, por favor, tienen que traer una calculadora. Tienen que traer una hojita en blanco y un esfero para que puedan hacer las soluciones. Y entonces voy a tomar ese que va a constituir, porque miren, ahorita nos están pidiendo que pasemos las calificaciones por unidad. Entonces va a constituir la prueba, pues, de la segunda unidad, ¿no? Para de esa manera, entonces, poder ir registrando las calificaciones. Entonces está previsto más o menos 21 y 26. Ahora, si alguien de ustedes quiere evaluarse antes y ya se siente capaz, es decir, si dice, sabe que yo la otra semana, yo quiero, ingeniero, evaluarme ya, simplemente me escribe. Y lo que sí nos conectamos fuera de las horas de clase para poder evaluar. La evaluación tiene de la siguiente connotación. Es básicamente de lo mismo que hemos venido trabajando acá, de las soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen. Entonces, sobre eso voy a evaluar. Y generalmente es aquí el que sabe, ¿no? Es decir, si yo digo que preparen una solución, generalmente la idea mía que yo tenía, si estábamos de carácter presencial, era de tratar de hacerlo en el laboratorio para que una vez que hagan los cálculos pasen también a la parte práctica. Pero en razón de que no hay, pues tampoco nos vamos a hacer problemas, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa manera.
Y por eso entonces el día de hoy voy a dar una clase sobre aquello y quiero que tengan por favor una calculadora para que puedan ir haciendo los ejercicios que van a ser aplicativos y que son similares a lo que voy a tomar en el examen, no hay nada nuevo. Considero de que lo más deprimente que puede haber en un docente es de que quiera aprovecharse realmente de los estudiantes para hacerlos caer en un examen. Yo definitivamente no consigo aquello. Yo soy un convencido de que para mí el estudiante no me gusta prepararlo para los exámenes, sino me gusta prepararlo para que pueda entender y comprender la profesión, que para mí eso es lo de fundamental importancia. Entonces no se trata tampoco de que quiero hacerlos caer, ni mucho menos, para nada, en lo absoluto. Es lo mismo que vamos a trabajar acá, ¿no? Incluso pueden hacer ejercicios para nuevamente presentarse en la prueba. Entonces vuelvo a repetir, si alguien quiere presentarse, no sé, qué sé yo, la otra semana ya, vamos a hacer, a veces hay que imaginarse las cosas, ¿no? Entonces nos vamos a imaginar que estamos presencialmente y que pasan por el laboratorio y ven una hojita pegada afuera de mi oficinita, ahí, y dice, oiga, me voy a anotar yo, entonces anota, qué sé yo, su nombre y pone la fecha, dice tal día, tal hora, entonces yo llego, veo la hora y digo, muy bien, a esa hora lo estoy esperando para podernos evaluar. Esa era la idea. Pero como la mente humana es tan ágil, podemos imaginarnos aquello para hacerlo de esa manera. Y los que no pueden, tranquilamente lo hacemos el 21 y 26 sin ningún problema para podernos evaluar de esa forma, ¿no? Entonces eso voy a abordar el día de hoy. No se olviden, por favor, de trabajar en el trabajo de investigación, ¿no? Que está ya asignado, trabajarlo de la mejor forma en base a los ítems que habíamos analizado, de tal manera que ahí puedan volcar todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos ido abordando a lo largo de la asignatura. Yo no quiero que ustedes solo sepan para ahora o para mañana, sino que realmente puedan empoderarse, puedan realmente interiorizar los resultados de aprendizaje que habíamos señalado. Y lógicamente, esta pandemia, pues yo creo que nos ha generado muchas expectativas, nos ha dado potencialidades. Yo creo que nada lo podemos hacer, nada hemos dejado de hacer normalmente. Yo incluso veo que hoy hemos despertado mayor capacidad de imaginación, mayores potencialidades para hacer las cosas. Estaba leyendo, en esta pandemia aproveché para leer mucho, leí muchas cosas. Yo no salgo de la casa y leí alguna información súper importante. Me recomendó una estudiante de primer ciclo, me dijo, ingeniero, a usted le gusta la lectura, y me recomendó un libro y lo leí. Y dice de que los seres humanos y la humanidad en su conjunto, generalmente cuando más ha producido a lo largo de la historia de la humanidad, es en condiciones de bajo presión, fíjense, bajo presión. En el año 1941 a 1942 se dio la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña prácticamente fue asolada, quedó totalmente en cenizas. Y en su momento el primer ministro de Inglaterra era el señor Winston Churchill. Dicen que era un gordito, chistoso, ¿verdad? Incluso dicen que era muy bohemio, que le gustaba mucho la vida social, que incluso era hasta medio tomador, ¿verdad? Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial desaparecieron algunos países, entre ellos Inglaterra. Entonces estaba destruido, estaba asolado Inglaterra. Y la gente preocupada que prácticamente el pueblo, todo Gran Bretaña había quedado asolado, fueron a ver al presidente, ¿no? Y le dijeron, señor Churchill, mire, ¿qué hacemos? Entonces, lo fueron a ver de madrugada todavía. Dice que el señor Churchill salió en ropa de dormir, un gordito, incluso cuenta el libro de que dice que era hasta medio chistoso, y dice que salió y dice, señor Churchill, ¿qué hacemos? Y dice que Churchill hizo lo siguiente, dijo, no tenemos alternativa. La única solución, sean optimistas. Sean optimistas. Y miren, Inglaterra, ¿dónde está? No sé si ustedes escucharon, el 1 de enero, Inglaterra fue el primer país en salirse de la Unión Europea. Se salieron de la Unión Europea. Y al salirse de la Unión Europea, bueno, no es solo porque la nueva cepa del coronavirus, sino prácticamente es porque ellos se dieron cuenta de que estando en la Unión Europea, prácticamente estaban retrasando su desarrollo. Y entonces cuenta la historia de que justamente en la Segunda Guerra Mundial, fíjense en donde se hace el descubrimiento de los antibióticos, porque había problemas con infecciones, ustedes saben que los antibióticos pues, curan tipos de infección y no había en ese momento, y en la Segunda Guerra Mundial se llega realmente a patentar los antibióticos. Y entonces, paradójicamente, a lo que sucede ahora, en cambio estaba viendo un reportaje en la televisión,
Y dice que en cambio, en esta época de pandemia, fíjense, la humanidad como es tan creativa. Y dice que lo que más ha evolucionado en esta pandemia es la investigación tecnológica, básicamente a base de cuestiones informáticas. Es decir, la informática ha evolucionado inmensamente grande en estos 9 meses. Dice que la evolución de la informática que ha habido en redes sociales, en diferentes actividades, TikTok, por ejemplo, que nunca se había usado y que prácticamente significó un desarrollo inconmensurable en estos 9 meses. Entonces, funcionamos los seres humanos bajo presión. Entonces, tratemos de poner en práctica aquello y hacerlo de la mejor forma, de tal manera que ahí vuelquen todo su conocimiento, todas sus actividades. Bien, ahora sí, entonces, como teníamos unas preguntas pendientes y ahora sí las vamos a evaluar, entonces quiero que Jordi me diga cuál es la primera pregunta para ver si entonces empezamos rapidito así, pero cortito, o sea, solo para poder amenizar la clase, para poder romper el hielo y poder hacer la clase de la mejor manera. Entonces, vamos, Jordi, con la primera pregunta. Antes de empezar la clase que yo voy a dar, por favor. La primera pregunta se trataba sobre qué es marchitez rebelde. Ya. Vamos primero entonces, alguien que me diga qué es la marchitez. Y después me definen qué es marchitez reversible e irreversible. A ver. ¿Alguien que quiera intervenir? Así, ustedes saben que estamos aquí en familia. Aquí estamos prácticamente. Aquí no hay nadie quien sabe más ni quien sabe menos. Yo soy el último que siempre me pongo y quiero estar al nivel del que están ustedes y quiero aprender de ustedes. Y he aprendido muchas cosas de ustedes, de todos mis estudiantes. A ver, ¿quién me dice qué es marchitez? ¿Qué es marchitez? ¿O por qué se produce la marchitez? ¿Y cuándo es reversible? A ver, Fabiolita, tenga la bondad, por favor. Fíjese, yo investigué, me dice que marchitez es el punto de humedad mínima en el cual una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo y no puede recuperarse de la pérdida hídrica en este caso, aunque la humedad ambiental ya sea saturada. Es el punto de equilibrio fisiológico, ¿no? Es decir, recuerden ustedes que las células estaban provistas de paraplasma y protoplasma. El paraplasma era la parte muerta, la parte ergástica de la célula, y el protoplasma era la parte viva, que estaba conformada por el citoplasma y el núcleo. Cuando se produce el punto de marchitez, generalmente el protoplasto se comienza a unir al paraplasma y se presentan dos etapas, la marchitez reversible y la marchitez irreversible. ¿Cuándo la marchitez es reversible? ¿Quién me dice cuándo la marchitez es reversible? A ver. Alguien que me dice cuándo la marchitez es reversible. Fabiolita ya nos dijo con propiedad lo que es la marchitez en general. A ver, ¿alguien más? No me digan que los tengan que nombrar. Ustedes son súper buenos. Son extraordinarios. A ver, Mayrita, ¿cuándo la marchitez es reversible? Bueno, en vista de que hay diferentes tipos de marchitez, por ejemplo, la marchitez reversible podría darse en lo que es cuando se ocasiona en lo que es este evento fisiológico, se da por diferentes factores, pero solamente afecta a cierta parte de la planta. Entonces podría ver como que la planta todavía da la oportunidad de seguir con su ciclo vital. Perfecto, es la palabra clave. La marchitez reversible es cuando el protoplasto que se había unido al paraplasma, al sentir humedad, se vuelve a recuperar. Es decir, como un globo de carnaval, se vuelve a inflar nuevamente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una marchitez reversible. Es decir, el protoplasto vuelve, al sentir humedad, a recuperar su posición original. ¿Y cuándo la marchitez es irreversible? Cuando las partes afectadas ya son mayores que las partes que se pueden rescatar de la planta. Perfecto. Muy bien, Leslie, fabuloso. Irreversible cuando el protoplasto está unido, está soldado al paraplasma, ya no se vuelve a recuperar. Es decir, cuando usted así le ponga agua a la planta, a la maceta, no se vuelve a recuperar. Eso generalmente sucede, no sé, cuando usted tiene una plantita en el laboratorio, en la casa o en el invernadero y se olvidó de regarla, ¿no? Y generalmente recurre a ponerle agua, y yo siempre digo que así le pongan agua bendita a la planta, no se recupera, porque el protoplasto se fundió íntimamente al paraplasma y por lo tanto no pudo recuperarse. Perfecto, muy bien, aclarado lo que es marchitez. Siguiente pregunta, Jordi, por favor. La siguiente pregunta trata sobre qué es plasmólisis. Linda palabra esa. ¿Qué es la plasmólisis? A ver,
Ese es un punto. Yo consulté que es un fenómeno que se produce en las células de la planta por la semi-impermeabilidad que tienen, bueno, no me acuerdo, pero es de la membrana citoplasmática y se refiere a eso, de la pared celular, la permeabilidad. Bien, excelente, Anita. Perfecto, fabuloso. Recuerden ustedes de que la membrana era semiplasmática, ¿no? Es decir, permitía realmente la permeabilidad. Se deja atravesar por cierto tipo de iones y opone resistencia a otro. Entonces decimos que una planta entra en un estado de plasmólisis cuando generalmente la membrana plasmática, que es de carácter selectiva, se comienza a dejar atravesar por el agua y el agua generalmente sale desde el protoplasto hacia afuera. Sale del protoplasto hacia afuera. De tal manera que dentro del punto de vista de la plasmólisis se presentan tres estados, que es el estado isotónico, pondrán eso en el glosario, verán, el estado isotónico, el estado hipertónico y el estado hipotónico. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la plasmólisis. Anita nos ha manifestado con muchísima propiedad lo que es prácticamente la plasmólisis. Dice que es un fenómeno que se da en la célula, es decir, es fisiológico. Cuando la célula está en un estado isotónico, a ver, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la génesis de las palabras, ¿qué quiere decir iso? ¿Qué quiere decir iso? Iso, ¿qué quiere decir iso? A ver. Semánticamente, ¿qué quiere decir iso? La palabra iso, así de manera general, no desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué quiere decir iso? Iso quiere decir igual, ¿no? Iso es igual, ¿no es cierto? Iso, semánticamente, desde el punto de vista gramatical, iso quiere decir igual. Entonces, cuando la célula está en un estado isotónico, significa que la concentración de agua que existe fuera del protoplasma, es igual a la concentración que está dentro del protoplasma. Por lo tanto, el agua se equilibra, no tiende ni a salir ni a entrar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la planta está en el invernadero y está regada correctamente. Es decir, está en un estado isotónico. El contenido de humedad, la concentración de humedad es igual en el interior de la célula y fuera de la célula. Entonces ahí decimos que está en un estado isotónico. ¿Cuándo decimos en cambio que en un estado hipotónico? Hipotónico. No sé si se acuerdan. Cuando no es igual. Ajá. Y la humedad entra. Ajá. Perfecto. Y hipertónico cuando sale. Tiene menor cantidad. Excelente, Anita. Me ha obviado realmente explicar aquello. ¿Se acuerdan? Yo siempre me gusta que ustedes relacionen las cosas para que no se olviden. Hipo. ¿Qué es el hipo? A ver, ¿qué es el hipo? De forma general, ¿qué es el hipo? ¿Qué es cuando uno está con hipo? Cuando los niños comienzan a crecer, dicen, este niño está con hipo, está creciendo. ¿Y qué es el hipo? Es como abundante. Ajá, es expulsa, es algo que se expulsa. A ver, ¿han escuchado alguna vez? Dicen, estás con hipo. Uno hace así. O sea, es el aire que se ingresa al interior. ¿No? Entonces, acuérdense, hipo. La concentración de agua es mayor, como dice Anita, en la parte interna que en la parte externa de la célula. Y por lo tanto, hipo, el agua tiende a entrar. Y al entrar, se vuelve la siguiente etapa, que quiero que me definan, que es la siguiente, que es la turgencia, vamos a ver más adelante. Entonces, hipo, la concentración de agua es mayor, como dice Anita, en la parte interna que en la parte externa de la célula, y por lo tanto el agua tiende a ingresar al interior. Y la célula se vuelve entonces turgente. Ya vamos a ver qué es turgencia. Y en cambio, ya dijo Anita, me obvió lo que tenía que explicar, hipertónica, hiper. Es decir, existe déficit en el agua del interior del protoplasma y la fuerza de atracción es mayor fuera. De tal manera que el agua tiende a salir. ¿Cuándo se presenta eso? En el estiaje. Es decir, cuando la planta está en bosque seco. Y por eso es importantísimo la fisiología. Entender la fisiología. Ahora, ¿qué hace la planta? ¿Por qué es xerofítica? Como el agua realmente es más fuerte, la presión que existe fuera de la célula que dentro de la célula, entonces la planta, ¿qué hace? Comienza a recubrirse de modificaciones fisiológicas. Por ejemplo, cera, por ejemplo, palo santo, eso es lo que es palo santo, qué sé yo, el pretino, el guayacán. Se proveen de ceras para evitar que el agua, como hay una condición hipertónica, salga hacia afuera. Y entonces entren a la siguiente pregunta, que es la turgencia. ¿Qué es en cambio turgencia? Es cuando la célula se dilata debido a la presión que ejerce
por los fluidos que ingresan y por el contenido celular de las paredes de la célula de determinada planta. Excelente, fabuloso, Anita, extraordinario, eso es. Por favor, hayan anotado todos esos términos en el glosario, verán. Entonces, la turgencia, enriquecimiento de agua. El agua la célula se vuelve turgente, se hincha, como un globo de carnaval. Y esto realmente, ¿cómo se ven los tejidos? Se ven los tejidos cuando uno coge generalmente un ápice terminal, diga usted, de cualquier planta, y un poco la presiona, ¿no? Le hace le estruja con los dedos, y automáticamente el agua que está en ese tipo de tejido meristemático comienza a emanar agua, ¿no? Eso se ve en las plantas que son suculentas, se llaman. Y por eso en cultivo de tejidos se utilizan las partes meristemáticas, porque son las que tienen mayor cantidad de turgencia celular. Es decir, la célula está turgente, está hinchada, está erizada de agua. Y por lo tanto, entonces, el agua, al momento de presionarla, sale. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta había, Jordi? ¿O ya terminamos? Ya, perdón. La otra era transpiración. Transpiración. A ver, ¿qué es la transpiración? Ya no, Anita. Anita ya no. Prohibida, vetada, Anita. Para que participen los demás. Gracias, Anita. Excelente participación. Fabulosa participación. Quisiera que los demás, por favor, participen. En cambio, ¿qué es la transpiración? Transpiración. A ver, rapidito, para no me dar mucho tiempo, porque recuerden que tengo la clase. Es un fenómeno fisiológico que está en... Joao. Es la pérdida de agua, es un factor fisiológico que pierde el agua a la planta por medio de vapor. Excelente. Vapor de agua. Muy bien, Joao, lo felicito. Primero, la clave es fisiológico. La transpiración es fisiológica. Es la transformación del agua en vapor, pero desde un tejido o desde una célula. Esa es la clave. La diferencia aquí con la evaporación, a ver, ¿qué es la evaporación en cambio? ¿Qué es la evaporación? A excepción ya de los que van participando, los demás, a ver los demás. No quisiera nombrarlos, no me dejen nombrarlos. Porque nombrarlos les hago en primer ciclo, les hago así a los que todavía no los conozco. Ustedes son extraordinarios. A los que han participado, no. A ver. ¿Qué será en cambio? Sí, Luis Miguel, por favor. La evaporización es el proceso físico por el cual, por acción del calor, el agua se evapora. Perfecto. Se transforma en gas. Perfecto, lo ha dicho. Extraordinario, Luis. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones. La evaporación, en cambio, es un fenómeno físico. Es la transformación de agua en vapor por acción de los factores ambientales. Por acción de los factores ambientales. Entonces, no se olviden aquello, por favor, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Ya terminamos, Jordi. No, ya está ahí. Y bueno, quedan las otras dos preguntas que de siempre, pero no creo que las tome ahora, sí. Las de porcentaje de peso, porcentaje de volumen. Sí, justo es. Esto vamos a evaluar en la pruebita, así que tranquilo. Muy bien. Vamos entonces, el día de hoy, vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si están observando la presentación, por favor. Me confirman, por favor, tengan la bondad. Sí. Voy entonces a explicar. Yo les decía que yo tenía la aspiración de que esta clase la podía dar de manera presencial para poder hacer un examen tipo posgrado. Entonces voy a explicar cómo se preparan las soluciones de stock, también se llaman soluciones concentradas, soluciones madres, y vamos a ver cómo se preparan ese tipo de soluciones para el medio de cultivo MS, para las vitaminas y para los reguladores del crecimiento. Por favor, les pido de la manera más respetuosa y comedida que les rogaran a Anita que les dé las definiciones que ella dio, porque esos términos todos ellos tienen que estar en el glosario. Así que recuerden que yo decía siempre que mis estudiantes tienen que ser mis asistentes de cátedra. Entonces, Anita, por favor, le pido de la manera más respetuosa y comedida que usted les dé las definiciones de los términos que lo dijo con muchísima propiedad. ¿Me está escuchando, Anita, por favor? ¿Sí me escuchó? Sí, sí le escuché. Ya les paso en una fotito de mi cuaderno. Claro, muy bien. Cuando preparaba la clase, y lo hice en estos días de Navidad, de fin de año, estaba preparando, y yo siempre que preparo esta clase me acuerdo de mi abuelita, pero por parte de mi papá. Mi abuelita vivía en Malacatos igual, vivía por otro lado de Calera, y siempre que uno llegaba a su casita de ella, que era muy humilde, muy sencilla, ella tenía en su mesita una botella de vidrio, tapada con un corcho, y era una botella que a mí siempre me ronda en mi subconsciente, que era una botella de color negro. El contenido era negro. ¿Qué es lo que tenía ella ahí, verán? Tenía anteriormente, elaboraban la tintura de café.
Entonces, ellos eran muy cafeteros, les gustaba mucho el café. Entonces llegaba mi papá y le gustaba muchísimo el café a mi papá. Y como, bueno, ustedes saben que las madres son adorables, ella le preparaba el café. Entonces, ¿qué hacía? Cogía de la botellita y ponía una pizquita de tinta, de tinto de café, y la llenaba el resto con agua, ¿no? Y en esa botellita, qué sé yo, eran muchos hermanos ellos, se preparaban prácticamente un café todos y les duraba para 15 días, 20. ¿No? Eso lo tengo muy claro en mi mente para poder explicar la clase del día de hoy. A mí siempre me gusta utilizar mucho mnemotécnicas, me gusta utilizar mucho analogías para que los estudiantes me entiendan facilito lo que es la solución Stock. Ese es el primer recuerdo que tengo. Y cuando llegué a Cuba, lo primero que me encontré es de que a la hora más o menos de la merienda, ¿sí? La merienda ellos llamaban lo que aquí se dice un refrigerio, más o menos 10 de la mañana y 4 de la tarde la merienda. ¿Y qué daban? Daban en unas tacitas pequeñitas un poquitito de café, ¿no? Un poquitito de café, pero calientísimo, porque decían que el calor se combate con calor y el frío se combate con frío. Y entonces daban ese cafecito y era tintura de café. Es decir, entonces, en la botellita de café que tenía mi abuelita, alcanzaba para preparar, no sé, 20 cafés durante 10 días. Esa botellita que ella tenía era una solución stock, una solución concentrada o una solución madre de café, que yo la voy a relacionar al medio de cultivo, a la vitamina o al regulador de crecimiento. No sé si me entendieron. ¿Me entendieron, por favor? ¿Me entendieron? Sí, hasta ahí Sí, sí. ingeniero. ¿No es cierto? Muy bien. No sé si alguien ha tenido esa experiencia. Si vea, era una costumbre sanísima que había anteriormente y no recurrían a filtrar el café, peor a utilizar café, qué sé yo, instantáneo, ni mucho menos. Entonces, vamos a ver qué es una solución concentrada, qué es una solución stock, qué es una solución madre y por qué se preparan. Miren, la composición química del medio de cultivo de Murashige Skug está conformado de 14 sales minerales en las que se combinan macro y micronutrientes. Ya habíamos señalado que Murashige Skug en el año 1962 prepararon realmente esta composición basal del medio de cultivo MS que lleva sus apellidos, ¿no? En base a un análisis bromatológico que hicieron en una hoja de café. Y entonces ellos descubrieron de que hay sales prácticamente que son micronutrientes y que para preparar un medio de cultivo se necesitan cantidades muy pequeñas. Entonces, para evitar cada vez estar pesando en el laboratorio ese tipo de sustancias, entonces se hacen soluciones stock, soluciones concentradas, como la botellita de café que les cuento de mi abuelita. Es decir, para facilitar y agilitar el trabajo de preparación del medio de cultivo en el laboratorio. Y de esa manera tener que evitar pesar, y van a ver ustedes las características, las cantidades que se necesita pesar de micronutrientes. Por ejemplo, que si yo, no sé, una cantidad pequeñita, que es hasta imposible pesarla en una balanza analítica de precisión. Entonces, para evitar cada vez que uno prepara un medio de cultivo, de tener que estar pesando ese tipo de soluciones, entonces se preparan soluciones stock, soluciones concentradas o soluciones madres. Y se pueden preparar para el medio de cultivo, para las vitaminas y para los reguladores del crecimiento. Entonces, podemos preparar nosotros, qué sé yo, una solución stock, por ejemplo, para las sales minerales del MS, es decir, para el medio de cultivo de Murashige Skug. Puedo preparar también una solución stock para las vitaminas del medio de cultivo MS. Es decir, por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo del día de hoy, vamos a ver cómo preparo una solución stock para la tiamina, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cómo preparo una tiamina para no tener que estar pesando cada vez. Recuerden ustedes que una de las características que tienen las vitaminas y los reguladores del crecimiento es de que actúan en pequeñas concentraciones, regulan el crecimiento en pequeñísimas proporciones, en trazas prácticamente. Y decíamos que su acción se va a ver reflejada en un lugar diferente. Entonces, cuando yo preparo soluciones concentradas de vitaminas y reguladores del crecimiento, me estoy obviando ese trabajo de tener que pesar cada vez esas soluciones que son tan pequeñitas y que son cantidades ínfimas que a veces es imposible estar realmente pesando cada vez que yo preparo un medio de cultivo. Entonces, puedo preparar soluciones stock para el medio de cultivo MS, para vitaminas y para reguladores del crecimiento. Y en el caso del regulador del crecimiento, vamos a ver un ejemplo con la quinetina. Vamos a ver primerito, cómo preparamos las soluciones stock concentradas o madres de las sales minerales del medio de cultivo de Murashige Skug, entre paréntesis MS, que es las siglas de estos dos grandes investigadores japoneses que fueron los que patentaron el medio de cultivo, que hoy en día es de uso universal por casi todos los laboratorios de cultivo de tejidos a nivel mundial. Eso no significa que hay otros, ¿verdad? Hay otros, en Knudson,
hay Snoop, hay Heller, hay Miller, hay White, hay Haberland. Cada uno de los investigadores han ido generando su método de cultivo, pero el que más trascendencia ha tenido, el que ha logrado trascender, ¿no? Es decir, el que ha logrado realmente trascender el tiempo y el espacio, ha sido el método de cultivo de Murashige Scoop. ¿Cómo está conformado? Miren, yo les decía a ustedes de que el método de cultivo de Murashige Scoop resultó como producto de una investigación que estos dos investigadores realizaron en la hoja de tabaco. Cogieron una hoja de tabaco e hicieron un análisis bromatológico, es decir, hicieron un análisis químico para ver qué componentes tenía la hoja de tabaco. Entonces, ellos dijeron, muy bien, los componentes que tiene la hoja de tabaco son los mismos componentes que la planta de tabaco necesita tomar del suelo para poder crecer y desarrollarse. Y en base a ese análisis bromatológico, llegaron a determinar la composición básica del método de cultivo de Murashige Scoop, que básicamente está conformado de 14 sales minerales. Ahora, en esas 14 sales minerales hay macro y micronutrientes, ¿sí? Hay macro y micronutrientes. Ya habíamos conversado de que los macronutrientes son lo que la planta los requiere en mayores cantidades, pero que no se puede prescindir de ellos. Está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre. Y dentro de los micronutrientes, pequeñas cantidades, pero que tampoco podemos prescindir de ellos. Dentro de ellos, el cobalto, el cobre, el zinc, el molibdeno, el yodo, el cloro, el sodio, etcétera, etcétera. Entonces, esas 14 sales minerales que estos dos investigadores, Murashige Scoop, descubrieron en la hoja de tabaco, para poder facilitar el trabajo de laboratorio, se prepara en soluciones stock. Se las agrupa en afinidad de sales. Por ejemplo, en la primera solución están los nitratos. Y dentro de los nitratos, por ejemplo, está el nitrato de amonio y el nitrato de potasio. Y ellos llegaron a establecer que para poder realmente preparar 1 litro de método de cultivo y que la planta de tabaco tenga un crecimiento sano y vigoroso, se necesitaba, por ejemplo, 1.650 miligramos por litro de nitrato de amonio y 1.900 miligramos por litro de nitrato de potasio. Luego tenemos los sulfatos, luego tenemos las sales que tienen en su composición compuestos aloides, tenemos las sales que tienen en su composición fósforo, boro y molibdeno, y finalmente tenemos una solución eta, sodio, eta, hierro. Por si acaso para el glosario, eta quiere decir ácido etilén diamino tetraacético. Ácido etilén diamino tetraacético. Los repito, eta para el glosario, ácido etilén diamino tetraacético. Estos términos se suman a los que les va a entregar Anita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, veamos en los sulfatos el caso del sulfato de cobre que está ahí. Miren, el sulfato de cobre se necesita 0,025 miligramos para poner en 1 litro, igual el cloruro de cobalto. Es decir, cantidades inmensamente pequeñas. A ver, les ruego, por favor, con la calculadora. Si yo tendría que poner sulfato de cobre en medio litro, ¿cuánto pondría? A ver, rapidito, los ejercicios rapidito, a ver. Así va a ser el examen, verán. Si yo tengo sulfato de cobre que hay que poner 0,025 miligramos en 1 litro, ¿cuánto pondría para preparar medio litro? ¿Cuánto pondría? 0,0125. 0,00125, ¿no es cierto? ¿Y cuánto pondría, por favor, si yo prepararía 250 mililitros? ¿Cuánto pondría? ¿Cuánto pondría? A ver. Calculadora, por favor, ¿cuánto pondría? Si yo toco... 0.00625. Repítame, Jordi, por favor. 0.00625. ¿Cuántos ceros, Jordi? 3, ¿no es cierto? 3 ceros. 3 ceros. Imagínense pesar 0,30625 mililitros de sulfato de cobre. Igual tendríamos que pesar de cloruro de cobalto. Imposible, difícil. Prácticamente ni siquiera podríamos coger con la cabecita o con la punta de una aguja. Imposible. Entonces, con esa finalidad se preparan soluciones stock, soluciones concentradas, y en este caso están agrupadas en 5 grandes soluciones más. Esto depende de cada laboratorio. Por ejemplo, en Cuba solo teníamos agrupados en 2 sales, macro y micronutrientes. Existen otras formas de agrupar. Eso es indiferente. Ahora, muy bien, vamos a ver cómo preparamos la solución stock. Y la preparación de la solución stock, es decir, la capacidad de la botellita de café, depende en función del número de hijos que tengan, ¿no? Mi papá eran, creo, 9 hermanos, y entonces la botellita tenía que ser más o menos concentrada para que dure para los 9 hermanos y por lo menos que sea unos 10 días. Pero, qué sé yo, si fueran solo 2 hermanos, en mi caso, por decirlo así, mi mamá tuviera que ser una botellita menos concentrada para que le dure igual, qué sé yo, el mismo tiempo, pero como son menos, entonces dura mucho más la solución stock.
Entonces, ese mismo criterio se toma en cuenta para preparar la solución stock. Vamos a ver el ejercicio de la siguiente manera. Entonces, vamos, esta clase que va a ser muy interactiva, entonces necesito por favor la colaboración de ustedes. Vamos a preparar una solución stock concentrada o madre del método de cultivo en una Sugar School para una capacidad de 20 litros, ¿no? Entonces, primer elemento fundamental, y es lo que yo les voy a dar en el ejercicio. Primer elemento, 20 litros de capacidad. Es decir, la solución stock va a ser preparada para 20 litros, ¿sí? Y el otro elemento fundamental, el otro dato fundamental es el volumen de la disolución. Recuerden que la solución porcentaje peso o porcentaje volumen, existen dos elementos fundamentales, que es el soluto y el disolvente. El soluto generalmente es la materia que se disuelve y el disolvente es lo que permite disolver el soluto. Entonces dice que la disolución se va a preparar en 200 mililitros de agua destilada estéril. Y este es el ejercicio que yo les digo que algún rato les contaba que por qué salió la palabra qué nivel. Cuando en Cuba fuimos al orquidiario de Soroa y entonces le pidieron a mi tutor de la tesis que prepare el método de cultivo para una capacidad de 20 litros, ¿no? Y eso ahí fue que nos tomó el examen de esa manera y bueno, lo que les conté que después resultó la palabra qué nivel que les había contado a ustedes, ¿no? Primer elemento fundamental, entonces. Vamos a preparar un medio de cultivo, la solución stock del MS, para 20 litros y los vamos a disolver, cada solución stock, en 200 mililitros de agua destilada estéril. ¿De qué depende la capacidad y la disolución? Depende del nivel de trabajo que exista en el laboratorio. Yo me acuerdo que ese medio de cultivo que me tocó preparar en ese entonces fue para una capacidad de 100 litros, ¿verdad? 100 litros. ¿Por qué? Porque en el laboratorio trabajaban con muchos medios de cultivo. Pero si yo preparo 100 litros en un laboratorio como el nuestro, posiblemente se vaya a dañar el compuesto. Es decir, el mismo ejemplo de la botellita de tinto de café. Mi mamá prepara, no sé, una botella para 20x, solo tiene 2, se va a desperdiciar. Entonces, la capacidad depende de la cantidad de trabajo que existe en el laboratorio y por ende también el volumen de la disolución. Vamos entonces a preparar la solución stock del MS para 20 litros de medio de cultivo. ¿Qué hacemos? A cada una de las concentraciones que se necesita por litro, multiplicamos por el número de litros que vamos a preparar. Es decir, dice que sulfato el nitrato de amonio, perdón, se necesita 1.650 miligramos por litro y nitrato de potasio 1.900 miligramos por litro. Si fueran 20 litros, ¿cuánto tendría que pesar de cada uno? A ver, la calculadora rapidito. Rapidito, por favor. Disculpen, ¿puede repetir la última partecita? Repito. Digo que vamos a preparar el MS para una capacidad de 20 litros y vamos a disolverlo en un volumen de disolución de 200 mililitros. Yo les decía de que cuando uno prepara una solución porcentaje peso o porcentaje volumen, hay dos elementos fundamentales a considerar desde el punto de vista químico, que es el soluto y el disolvente. El soluto es la materia que se disuelve y el disolvente es lo que permite la disolución del soluto. Entonces, si yo voy a preparar una solución stock del MS para 20 litros de capacidad en 200 mililitros de agua destilada estéril, sabiendo que de cada uno de los compuestos está aquí la cantidad en litros que debo tomar. Aquí está, por ejemplo, tenemos aquí 1.650 miligramos por litro de nitrato de amonio, 1.900 de nitrato de potasio y así por el estilo, todas las demás. Y digo que vamos a preparar 20 litros. Entonces, la pregunta es, en la calculadora, ¿cuánto tendría que pesar? Solo hagamos el primer ejemplo, nitrato de amonio. ¿Cuánto tendría que pesar para preparar 20 litros de medio de cultivo? A ver, ayúdenme. 3.300 me salió a mí. ¿Cuánto? 3.300 mililitros del... No, pero ya miligramos. Recuerda que es una solución porcentaje peso. 3.000, ¿cuánto me dijo, por favor? Repítame, por favor. 33.000. 33.000 miligramos. Transformado a gramos, ¿cuánto sería? Rapidito, transformado a gramos, ¿cuánto sería? Transformado a gramos, ¿cuánto sería? A ver. ¿Cuánto sería transformado a gramos? 33 gramos, ¿no? 33 gramos, ¿no es cierto? Ahí está, 33 gramos. Luego de nitrato de potasio, 1.900, igual multiplicaríamos por 20 y nos da 38 gramos. Y así con cada uno de los compuestos, entonces yo ya tengo la concentración que debo pesar de cada una de las sales, que conforma cada solución stock para preparar una capacidad de 20 litros de medio de cultivo en un volumen de disolución de 200 mililitros. Ya van a ver ustedes para qué es importante el volumen de la disolución. Eso hacemos para cada una de las sales. Muy bien.
Una vez que haya hecho el cálculo, ahora vamos a hacer el trabajo del laboratorio. Es lo que yo quería que ustedes hagan en el examen práctico, pero que lamentablemente no va a haber cómo hacer. Pesamos entonces cada cantidad calculada. 33 gramos de nitrato de amonio, 39 gramos de nitrato de potasio. Lo pesamos por separado cada componente. Es decir, aquí pesamos por separado los 33 gramos de nitrato de amonio, 38 gramos de nitrato de potasio y así por el estilo. Pesamos por separado cada sal y una vez que pesamos por separado cada sal, unimos las dos sales, es decir, yo mezclo, una vez que ya he disuelto por separado los 33 gramos de nitrato de amonio por separado en agua destilada estéril, ¿verdad? Disuelvo en agua destilada estéril. Una vez que disuelvo por separado, a continuación, disuelvo también el nitrato de amonio, el nitrato de potasio. Disuelvo las dos. Y una vez que disuelvo las dos, aquí viene lo más importante. ¿Se acuerdan qué quería decir enrasar? ¿Se acuerdan qué querían decir enrasar? ¿Quién se acuerda qué quería decir enrasar? Porque dice que una vez que ya he disuelto las dos sales, nitrato de amonio y nitrato de potasio, disuelvo por separado y dice enrasar a la solución stock de 200 mililitros, para el caso que estamos haciendo, porque es que vamos a preparar en 200 mililitros. ¿Qué era enrasar? A ver, glosario. Mezclar. ¿Qué es enrasar? Mezclarla. ¿Qué es enrasar? Igualar. Igualar, completar. Entonces, diluimos por separado el nitrato de amonio, nitrato de potasio, luego las mezclamos a las dos y enrasamos o completamos a un volumen de 200 mililitros de agua destilada estéril y de esa manera los colocamos en esta botellita que está aquí. Pongan ámbar en el glosario. Ámbar quiere decir botella de color oscuro. ¿Para qué colocamos en una botella de color ámbar? Porque generalmente los rayos solares no penetran o la luz no penetra en el interior del vidrio y pueda descomponer las sales. Entonces, cada una de las 5 soluciones de stock que hemos visto, hago el mismo procedimiento. Diluyo por separado, las mezclo. Ojo, mucho cuidado que no se me pase el volumen de la disolución de 200 mililitros. Me acuerdo que alguna vez en Cuba alguien preparó y había preparado ya en 300. Se pasó del volumen de la disolución. Entonces, hay que cuidar que no se pase del volumen de la disolución. Una vez que tengo ya preparadas las 5 soluciones, las pongo en una botellita de color ámbar. Ámbar quiere decir oscuro, para que no penetre la luz y no descomponga las sales minerales, y los mantenemos en refrigeración. Y aquí viene la otra parte importante de la preparación de la solución stock. Hay que colocar la información que permita identificar cada solución stock. Créame, mientras preparaba la clase me acordaba todo el procedimiento que me tocó hacer a mí en Soroa, Cuba, en mi primer examen que di. Es decir, toca identificar. ¿Qué nomás se pone? Primero el nombre de la solución stock. Por ejemplo, nitratos. Primera cuestión. ¿Por qué se pone aquello? Porque miren, vamos a suponer que preparó Jordi. Preparó Jordi en el laboratorio y luego de eso va Vivianita al siguiente día o después de 3 días o después de un mes va a preparar un medio de cultivo y no sabe de qué se trata esa solución. Entonces, primera cuestión es la identificación con el nombre. Una vez hecho aquello, es de fundamental importancia poner la fecha de preparación, porque las soluciones de stock no se deben almacenar por mucho tiempo. Algunos recomiendan que no se almacenen más de 3 meses, ¿verdad? Porque si se almacenan más allá de 3 meses, se pueden comenzar a descomponer las sales. Se pueden precipitar, se pueden volatilizar, se pueden transformar, se pueden cambiar. Entonces, hay que mantenerlas en refrigeración por un tiempo no muy largo para que de esa manera no se descomponga la sal. Pero falta lo más importante. Ya dejó Jordi preparando la solución, le puso ahí nitratos, le puso la fecha, es martes 5 de enero del 2021, pero falta lo más importante, señalar qué cantidad debo tomar en mililitros, es decir, esa solución porcentaje peso, en donde el nitrato de amonio y el nitrato de potasio, que son sólidos, se disolvieron en agua, se convierte en una solución porcentaje volumen. Y entonces, si Jordi no me deja indicado aquello, es decir, qué cantidad debo tomar de esa solución stock para preparar 1 litro, las futuras preparaciones va a ser un verdadero martirio. No va a poder preparar. Llega, qué sé yo, Vivianita o Mayrita, no sé, al laboratorio y dice, ¿cuáles, ingeniera, las sales que dejó preparando Jordi? Dice, aquí está. Entonces dice nitratos, dice la fecha, pero no dice la cantidad que debo tomar. Como ya esa solución porcentaje peso se convirtió en una solución porcentaje volumen, no sabe qué cantidad va a tomar. Entonces, la colocación de la cantidad que debo tomar en mililitros para preparar un medio de cultivo es de fundamental importancia para futuros medios de cultivo que yo voy a preparar en el laboratorio. Entonces,
Esa información es de fundamental importancia que esté en cada solución stock. Entonces, el nombre de la solución stock, la fecha de la preparación y qué cantidad debo tomar por cada litro de medio de cultivo que voy a preparar. Vamos a hacer entonces un ejemplo. A ver el ejemplo. Saquen la calculadora, por favor. Vamos a hacer un ejemplo entonces. El ejemplo dice, ¿qué cantidad debo tomar de la solución stock que hemos preparado? Recuerden que la solución que preparamos fue 20 litros y disuelta en un volumen de 200 mililitros. Es decir, ya se convirtió en una solución porcentaje volumen. Repito, para el ejercicio que estamos haciendo, para el ejercicio que nos ocupa, preparamos la solución stock del MS para 20 litros, disuelta cada solución stock en 200 mililitros. La pregunta es, y así va a ser el examen práctico, ¿no? Y no que con la diferencia que había que medirlo en el laboratorio. Bueno, no, a ver, ¿cómo? No hay problema, no hay lío. A ver, entonces, quiero que ustedes me calculen qué cantidad debo tomar de cada una de las soluciones stock que han sido preparadas para una capacidad de 20 litros en un volumen de disolución de 200 mililitros cada vez que preparo un litro. Para que Jordi nos ponga ahí, ¿qué cantidad debo poner? A ver, respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Calculadora. A ver. Ingeniero, ¿puedo volver a explicar la pregunta? No la entendí muy bien. Repito la pregunta. Ya Jordi preparó la solución stock, puso el nombre de la solución stock, puso la fecha de la solución stock y ahora necesito saber qué cantidad de esa solución stock, que ahora ya es porcentaje volumen, debo tomar en mililitros para adicionar los 1.650 miligramos por litro de nitrato de amonio, 1.900 miligramos por litro de nitrato de potasio. Es decir, ¿qué cantidad debo tomar de la solución madre? Ejemplo, vuelvo con la botellita de tinto de mi abuelita, ¿no? Si tenía 9 hijos, y ella preparaba la botellita, detallaba para los 9 hijos, y para que tenga una capacidad de 10 días, en el 10º día la botellita se acababa. Entonces, igual acá, yo necesito que ustedes me digan cuánto debo tomar de la solución stock que ha sido preparada para una capacidad de preparar 20 litros y que ha sido disuelta en 200 mililitros de agua destilada estéril. ¿Cuánto debo tomar? A ver. Inge, ¿se tomarían 10 mililitros? Excelente. 10 mililitros. Tomamos 10 mililitros por litro. Muy bien. Entonces, es la información que Jordi tiene que poner. Si no nos pones información, Jordi, lo vamos a colgar, ¿verdad? Lo vamos a colgar, porque yo no sé qué cantidad voy a tomar. Entonces, Jordi pondría en cada solución. Solución de stock de los nitratos. Fecha, martes 5 de enero del 2021. Tomar 10 mililitros por litro. Muy bien. Ahorita llega al laboratorio, seguimos con otro ejemplo, llega en cambio al laboratorio Carmita. Inge, pero ¿cómo hizo? Dígale a Leslie que explique, por favor. A ver, por favor, tenga la bondad, Laurita, de explicarnos. Laurita, así como Fernando explicó, ahorita Laurita es mi asistente. Todos mis estudiantes son mis asistentes, son lo más hermoso y lo más precioso que tengo. A ver, Laurita, ¿cómo hizo? Ingeniero, fue Leslie. Sí, fue Leslie, yo tampoco entendí. Perdón, Leslie. Dije una pregunta. A ver, Leslie, no, primero que explique Leslie. Leslie, explique cómo hizo los 10 mililitros, ¿no? Ya. Primero, se hace la regla de 3, con 20 litros se utilizan los 200 mililitros. Exacto. Entonces, en un litro, ¿cuántos mililitros utilizaré? Y sale 10. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Está claro? Llega Carmita al laboratorio. Siguiente ejemplo. Llega Carmita al laboratorio, le dice a la ingeniera Magalita, dice, ¿dónde quedaron las soluciones stock que preparó Jordi y que preparó Leslie? Dice, aquí están. Y dice ahí, solución stock, pongamos a los nitratos. Nitratos, fecha, martes 5 de enero del 2021. Tomar, dice, 10 mililitros por litro. Y yo le digo a ella que me tome, que yo quiero preparar 250 mililitros de medio de cultivo. ¿Cuánto toma de la solución stock que ya dejó preparado, en este caso, Jordi? ¿Cuánto toma? A ver. Cálculo. En este momento para 250 ml. Ya no quiero preparar un litro. Quiero preparar 250 ml. ¿Cuánto tomo de la solución stock que dejó preparando, en este caso Jordi, y que dejó preparando Leslie? ¿Cuánto tomo, por favor? ¿Cuánto tomo? 25 litros. Verán, si ponen 25 litros, solo hay 250 mililitros. Se pasaría del volumen de la disolución. A ver. Esa es la otra parte de la pregunta que tienen que estudiar para solucionar porcentaje peso. Son unidades de volumen, lo que es el litro, lo que es un mililitro, lo que son centímetros cúbicos. A ver, ¿cuánto tomarían para preparar 250 ml de medio de cultivo? ¿Cuánto tomarían? ¿Cuánto tomarían?
¿Cuánto tomarían, por favor? A ver, con la calculadora, por favor, ayúdenme. Puedo decir que en esta clase tiene que tener 2.5, Inge. 2.5 mililitros y le pongo en los 250 mililitros. ¿Qué significa los 10 mililitros por litro y qué significa los 2,5 mililitros en los 250 mililitros? Significa que por cada 2,5 que estoy poniendo cada compuesto de la solución stock dividida para la parte proporcional. Es decir, se convirtió en una solución porcentaje volumen. Entonces, cuando yo pongo 2,5 mililitros en 250, estoy tomando de cada solución stock cada sal, pero dividida para 4. Y de esa manera me facilita el trabajo. Entonces ya no tengo que pesar el 0,30625 del sulfato de cobre o del sulfato de otro elemento que tenía cantidad tan pequeñita, ¿no es cierto? Ya no tomo esa cantidad, sino que simplemente cojo la pipeta y mido 2,5 mililitros y le pongo en los 250 mililitros de medio de cultivo. Y de esa manera, entonces, es la aplicabilidad práctica que nos obvia la solución stock. El mismo ejemplo de la botellita de mi abuelita. Es decir, cuando el hermano número 9 llega al día 10, la botellita tiene que haberse terminado del medio de cultivo. Igual acá, cuando llegue al litro 20, debe terminarse la solución stock. Y de esa manera facilitamos la preparación y el trabajo a nivel de laboratorio. Perfecto. Muy bien. Vamos en cambio ahora a ver cómo preparamos la solución stock o concentrada de las vitaminas. Las vitaminas. ¿Se acuerdan que las vitaminas decíamos que una de las funciones fundamentales que tienen en el cultivo de tejidos vegetales es de que contribuyen al metabolismo celular? Es decir, contribuyen, ¿se acuerdan lo que decíamos? Al anabolismo y al catabolismo. A ver, ¿quién se acuerda que era el anabolismo y que era el catabolismo? Que incluso relacioné, perdónenme con el respeto más grande que les tengo a todos y cada uno de ustedes, relacioné con el nombre de Ana, pero sin ninguna alusión personal para nadie. A ver, ¿qué era el anabolismo y qué era el catabolismo? El anabolismo construye de moléculas simples a complejas y el catabolismo destruye de moléculas complejas a simples. Excelente, fabuloso, Anita. Fabuloso, extraordinario. Me encanta trabajar con ustedes. Qué lindo que es trabajar así. Las vitaminas cumplen la función anabólica y la función catabólica. Anabólica, entonces, que prepara de una sustancia, una molécula simple a compleja, y la otra viceversa. Y por eso decimos cata destruye. Ana construye, cata destruye. Y decíamos que cata, en cambio, tenemos la pared, que ya es una cuestión compleja, y la derribamos y se hace leña y se vuelve una cuestión más simple. Veamos entonces cómo preparar las soluciones stock de las vitaminas. Las vitaminas. En el caso de las vitaminas, se preparan por separado. Es decir, se prepara para cada una de las vitaminas. Aunque han habido algunos autores que generalmente han combinado también vitaminas, pero con la diferencia de que no se pueden almacenar por mucho tiempo. Es decir, la concentración depende mucho de la cantidad de medios de cultivo que se trabajen en el laboratorio, que se preparen en el laboratorio. Por ejemplo, se prepara solo la solución stock para la tiamina, se puede preparar solo la solución stock para la piridoxina, solo para la riboflavina, para el ácido pantoténico, para el ácido nicotínico, qué sé yo, para el pantotenato de calcio, es decir, para cada una de ellas. Pero nosotros en Cuba desarrollamos una metodología para combinar vitaminas, pero el inconveniente era que no había cómo almacenarlas mucho tiempo. Esa es la razón por la cual para cada una de las vitaminas se prepara una solución stock. Entonces, vamos a ver cómo se prepara la solución stock. Primero, una de las características fundamentales que tienen algunas sales es de que algunas son hidrosolubles y otras no son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir hidrosoluble? Para el glosario, hidrosoluble. ¿Qué quiere decir hidrosoluble? Que se disuelven en agua. Que se disuelven en agua. Entonces, por ejemplo, pongamos ahí hidrosoluble, sustancia que se disuelve en agua. Entonces, las sales minerales, la mayor parte son hidrosolubles, pero cuando no son hidrosolubles, generalmente hay que calentar un poquito el agua destilada o hay que utilizar, como en el caso de las vitaminas, se utilizan cierto tipo de compuestos químicos y entre ellos, por ejemplo, ácidos. Y se utiliza básicamente el ácido clorhídrico. Incluso a veces hay que calentarlo un poquito, ¿verdad? Yo me acuerdo que la primera prueba que nos hizo el profesor en Cuba nos pidió que preparemos una solución concentrada de tiamina y nunca se nos disolvía la tiamina. Se levantaba la tiamina y se reía él de nosotros. Decía, lean, vayan a consultar cómo se disuelve una tiamina. Y la única forma de disolver algunas es tratando de ponerlas en ácido, calentarlas incluso un poquito y luego sí, una vez que ya están disueltas, las enlazamos al volumen de la disolución que yo he determinado, que yo he previsto. Entonces, primera cuestión,
las vitaminas y las hormonas no son hidrosolubles. Imposible. Se le levantan para arriba, verán. Usted le da con la pipeta, nosotros le damos con la pipeta y la vitamina se le levanta, como el agua y el aceite, no se disuelve. La única forma de disolver, entonces, es poner en un pequeño volumen de ácido clorhídrico, calentar ligeramente la base del frasco o de lo que esté utilizando, el vaso de precipitación, pero sin que llegue a tener la ebullición porque se puede evaporar la sal. Calentamos un poquito. Recuerden no poner mucho volumen de la disolución. ¿Por qué tal si ustedes la solución concentrada la están poniendo en 100 miligramos y están poniendo ya 200? Se pasa del volumen de la disolución. Entonces pongo un poquito de agua, adiciono unas 2 o 3 gotitas de ácido clorhídrico, caliento la base en este caso del Erlenmeyer o del vaso de precipitación y una vez hecho aquello, enraso al volumen determinado. Una vez que ya tengo aquello, ¿no? Igual a continuación ya tengo la solución stock. Vamos a suponer que la solución stock la ha preparado en este caso Joao. Joao ha preparado la solución stock, qué sé yo, de la tiamina, la ha preparado, la coloca igual en el interior de una botellita de color ámbar para evitar que la luz descomponga, en este caso la vitamina, y se la mantiene en refrigeración. Incluso algunas vitaminas, algunas hormonas, es necesario colocarlas en congelación, es decir, en el congelador, porque se pueden descomponer. Y cuando se las va a utilizar hay que sacarlas con el suficiente tiempo de anticipación para que se vengan a descongelar y se puedan utilizar. Entonces, Joao ha dejado preparando ya en el laboratorio una solución stock de una vitamina, la colocó en una botellita de color ámbar, como está aquí, para que no penetre la luz, y la mantiene en refrigeración. Y viene lo más importante. ¿De qué sirve que Joao haya preparado la solución stock? Pero si no nos pone la información adicional y que es de fundamental importancia para poder utilizar esa solución stock. Entonces, primero, tiene que poner el nombre de la solución stock de la vitamina. Por ejemplo, solución stock de la tiamina, solución stock de la piridoxina, solución stock del ácido nicotínico, solución stock del minoxidil, etcétera, etcétera. De la vitamina que le toque preparar en el laboratorio. Es lo que yo quería hacer en el laboratorio, ¿verdad? Es lo que yo quería hacer en el laboratorio. Es decir, que no solo me hagan el cálculo, sino que me la preparen a la vitamina. Luego de eso, hay que poner la fecha de preparación. ¿Por qué? Porque al igual que la solución stock de las sales minerales, no se puede almacenar por mucho tiempo porque se pueden descomponer las sales, se puede descomponer la vitamina, se puede transformar, se puede precipitar, se puede en definitiva cambiar la vitamina. Entonces, no hay cómo realmente almacenarla por mucho tiempo. Joao nos ha puesto el nombre, ha puesto la fecha, pero falta lo más importante, ¿no es cierto? Falta la concentración que él puso de la vitamina. Igual que el ejemplo que les había señalado del tinto de mi abuelita, ¿no? Sí, siempre voy a tener que estar diciendo aquello, porque eso es muy fácil con aquello analogar y realmente poder comparar y poder establecer una analogía. ¿Qué tiene que poner? La concentración. La concentración que él utilizó para poder preparar la solución stock de la vitamina. Y vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a poner que él preparó la solución stock para la tiamina. Entonces, la tiamina, que es la vitamina B1, y que se llegó a descubrir que fue la única vitamina que verdaderamente era esencial en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya sea que estén inoculadas in vitro o que estén creciendo in vivo. ¿Se acuerdan de la tiamina? Y entonces él pone ahí en la concentración, dice 5 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril. La mayor parte de las vitaminas son porcentaje peso, es decir, son sólidas. ¿Y dónde se encuentra la tiamina? Si usted va, que si va a la farmacia y se vende vitamina B1, es la tiamina. O también hay nombre con tiamina. Y entonces, ¿qué hace? La tritura. Pesa 5 gramos y la diluye en 50 mililitros. En el momento que usted diluye esa vitamina, que fue un sólido, se convierte ya en una solución porcentaje-volumen. Es decir, siendo porcentaje peso, ya se convierte en un porcentaje volumen. Entonces, tenemos primero que pesar 5 gramos en 50 mililitros. Recuerden que esto no es una cuestión estándar, ¿no? Esto depende también del trabajo del laboratorio. Porque si un laboratorio trabaja mucho, yo puedo poner 10 gramos que se en 100 mililitros. O puedo poner, no sé, 80 gramos en 30 mililitros. La concentración la dicta usted en función del trabajo que exista en el laboratorio. Entonces, Joao nos deja preparando la solución stock de la tiamina. Le pone ahí, solución stock de la tiamina. Fecha, martes 5 de enero del 2021. Y la concentración dice, 5 gramos en 50 mililitros. 5 gramos en 50 mililitros. Es decir,
Se trata de una solución porcentaje peso que en el momento que él la disuelve en este caso en un líquido, se convierte en una solución porcentaje volumen. De ahí la importancia que les vengo diciendo que repasen las soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen, revisen las unidades de volumen, el litro, el mililitro, el medio litro, los centímetros cúbicos, para poder entender fácilmente. Entonces, dice él que ha preparado 5 gramos en 50 mililitros. 5 gramos en 50 mililitros. Veamos entonces, ya tiene la información y ahora vamos a hacer entonces ejemplos. Vamos a hacer ejemplos para poder aplicar la solución que él ha preparado en el laboratorio. Dice, llega, qué sé yo, ahora va a llegar Eva y llega con Patricia. Eva y Patricia llegan al laboratorio y qué sé yo les he mandado, cuando salen y entran. Bien. ¿Sí están viendo por favor la presentación? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, yo les he mandado a ellas que preparen un medio de cultivo, ¿no? Y al cual le van a adicionar al litro de medio de cultivo, le van a adicionar 1 miligramo por litro, verán, 1 miligramo por litro de tiamina. Pero la tiamina ha sido preparada en la concentración que hizo Joao, ha sido preparada a razón de 5 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril. En el momento que él preparó de esa manera, ya la solución, que era una solución porcentaje peso, se convirtió en una solución porcentaje volumen. Pongo un ejemplo. Si yo tengo azúcar y qué sé yo, diluye en agua, en el momento que el azúcar se diluye en el agua, se convierte ya en una solución porcentaje volumen. Eso ha pasado en este momento con la tiamina. Entonces yo le digo a Eva y le digo a Patricia, por favor, prepáreme 1 litro de medio de cultivo al cual le van a adicionar 1 miligramo por litro de tiamina. Esto es fundamental saberlo. Esto es lo primero que les mando a estudiar a mis tesistas para que puedan preparar los medios de cultivo. Porque si no, lo contrario, no van a poder hacerlo. Miren, si les tocaría pesar 1 miligramo, imagínense que les tocaría, si les tocaría preparar medio litro de medio de cultivo, ¿cuánto pondrían gramos de la tiamina? ¿Cuánto pondrían? Si les mandaría a preparar 500 mililitros, ¿cuánto pondrían? A ver, ¿cuánto pondrían? A ver, atentis, ¿cuánto pondrían? A ver. 50 gramos sería, ¿no? A ver, ¿cuánto pondría? A ver, si yo digo que para 1 litro, yo les digo que pongan 1 miligramo por litro. Y si los mando a preparar medio litro, ¿cuánto deberían poner? 0.5 miligramos. 0.5 miligramos. Y si fuera para 250, ¿cuánto pondrían? Si para 1/4 de litro, ¿cuánto pondrían? 0.05. Fíjense, cantidades inmensamente pequeñas. Entonces, ¿cuánto debería tomar yo de la solución stock? Que dejó preparando Joao para tomar 1 miligramo por litro. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. A ver, ¿cuánto sería, por favor? La calculadora. ¿Cuánto tomaríamos de la solución stock? ¿Cuánto tomaríamos de la solución stock para preparar entonces 1 litro de medio de cultivo al cual tengo que adicionarle, entonces 1 miligramo por litro de tiamina? ¿Cuánto, por favor? A ver, pues la calculadora era importantísimo para ahora. Y sí les dije. A ver. Así va a ser el examen, verán. ¿Cuánto hay que poner? Rapidito. ¿Sí están ahí? ¿No se me fueron? Sí. A ver, ¿cuánto pondríamos? ¿Cuánto pondríamos? A ver, ¿quién me dice? No me salga nada. Ya, ¿cuánto pondríamos? Ingeniero, no sé si estoy bien, pero me sale 100 gramos. ¿Cuánto? 100 gramos me sale. A mí me salió 10. ¿Cuánto pondrían de la tiamina? ¿Cuánto pondrían de la tiamina? Para Primero preparar. me salieron 10 gramos, no sé si estaré bien. A ver. Estoy haciendo mal el procedimiento, pero... A ver, ¿cuánto pondrían? Me sale, Inge, 0.5 miligramos. No, a ver.
Recuerden que solo están preparando 1 litro de medio de cultivo y hay que ponerle 1 miligramo por litro. A ver, ¿cuánto pondrían? A ver, alguien que saque la respuesta. 1 miligramo. 0,5 sería miligramos. Tendría que ser, verán, en mililitros. Recuerden que ya es una solución porcentaje volumen. La solución stock, ¿qué cantidad debería tomar de la solución stock que dejó preparando Joao? ¿Cuánto? A ver. Rapidito. Se nos va el tiempo. A ver. ¿Quién sacó? 10 mililitros. O sea que pondríamos más que lo que está concentrado, ¿verdad? ¿Cuánto tomaríamos de la solución stock? ¿Cuánto tomaríamos de la solución stock? A ver. ¿Cuánto? Rapidito. Se nos va a ir el tiempo, ¿verdad? Si nos vamos al tiempo, nos vamos a pasar unos minutitos y a mí no me gusta invadir el tiempo de ustedes, que es sagrado. Peor el del otro docente. A ver. ¿Cuánto? 5 mililitros. No. Recuerden que está la concentración 5 gramos en 50 mililitros. Tengo que saber cuánto tomo la solución stock para que cada vez que adicione esa cantidad envíe 1 miligramo por litro de tiamina. Es lo que realmente está en los trabajos de investigación que ustedes están revisando, ¿verdad? Y ahorita van a entender mejor el trabajo de investigación que están revisando. ¿Sí? A ver, ¿cuánto pondrían? Tal vez es los mismos 0.25. ¿Cuánto? Los mismos 0.25 que se utilizan para preparar el litro. Para nada. ¿Cuánto cogería de la solución stock de la tiamina para preparar 1 litro de medio de cultivo al cual le voy a adicionar 1 miligramo por litro de tiamina? 1 miligramo por litro de tiamina, ¿verdad? Cuando coja con la pipeta esa cantidad, estoy adicionando 1 miligramo por litro de tiamina de la solución stock que está concentrada. ¿Cuánto pondría? A ver, un hito por lo menos, a ver, un hito que saque, a ver. A ver. Y si no sacan, se va a quedar ahí, lo de las hormonas ya van a tener que hacer ustedes, a ver. Rapidito. Nadie. ¿Alguien? La calculadora, por favor, una regla de 3. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 0.25. 0.05 mililitros. No. A ver, 0.01 mililitros por litro. ¿Por qué, Inge? Porque la concentración arriba está en 5 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril. A mí me están pidiendo que tome 1 miligramo. Primero saco la cantidad que debo tomar en mililitros y luego la relaciono a litro. Si 5 gramos están en 50 mililitros, ¿no? Para preparar 1 litro, ¿cuánto debo tomar? Y me sale que debo tomar 0,01 mililitros por litro. Y cuando yo adiciono 0,01 mililitros por litro, estoy adicionando 1 miligramo por litro de tiamina. Es decir, en este momento la tiamina se convirtió, siendo una solución porcentaje peso, en una solución porcentaje volumen. Por eso lo que dice aquí, 0,01 mililitros por litro. Y aquí es cuando yo les he dicho a ustedes que muchos investigadores, cuando quieren cuidar su resultado, le dicen ponga 0,01 mililitros por litro de tiamina y obtiene excelente enraizamiento en cinchona. ¿Pero de qué solución stock? Usted se puede pasar la vida y no llega a tener ese descubrimiento. Veamos el otro, a ver, veamos el TKD, a ver, este está más fácil, a ver. Yo quiero preparar, así de la misma solución stock. 5 gramos está preparada, Joao la dejó preparado, 5 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril. Y hay que preparar, en cambio, 300 mililitros de medio de cultivo. 300 mililitros, ¿verdad? Pero a esos 300 mililitros hay que adicionarles 2 miligramos por litro de tiamina. Hay que adicionarle 2 miligramos por litro de tiamina. Repito, otra vez el ejercicio. Ya no me piden 1 litro, ¿verdad? Ahora me piden 300 mililitros que prepare. Yo le digo, vamos a poner otra ejemplo. Ahorita, en cambio, llega al laboratorio y a Jaira
y llega con Viviana. Los dos llegan al laboratorio y les digo yo, prepárenme 300 mililitros de medio de cultivo y pónganle 2 miligramos por litro de tiamina y la solución concentrada sigue siendo la misma, la que preparó Joao, 5 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril. ¿Cuánto pongo de la tiamina para preparar 300 mililitros de agua destilada estéril y coger 2 miligramos por litro de tiamina? ¿Cuánto pongo? 0,03 me salió. ¿Cuánto le salió? 0,03. ¿Será que son 300 mililitros, verdad? Y son ya 2, no es 1, es 2. Estoy pidiendo que me pongan 2 miligramos por litro de tiamina. 2 miligramos por litro de tiamina. A ver. La calculadora. 2 reglas de 3, ¿ah? A una para transformar porcentaje peso, la otra porcentaje volumen, y me sale entonces transformado ya en una solución porcentaje volumen. Y de esa manera entonces yo mido con una pipeta, ¿no? Con una pipetita mido la cantidad y adiciono a los 300 mililitros y voy a tener 2 miligramos por litro de tiamina. ¿Cuánto pongo? 0.02. A ver. Revisen. ¿Cuánto pongo? A ver. Eso tienen que hacer ejercicios en la casa. 2,5 me salió. Puede ser. O sea, que sí que va a tomar más que el anterior, verán. Si el anterior dense cuenta, si el anterior para 1 litro, mire, el anterior para 1 litro había que tomar 0,01. Imagínense acá para tomar ya para 300 mililitros, pero la concentración está el doble, 2 miligramos por litro. Así van a hacer los ejercicios, verán, del examen. ¿Ya? ¿Cuánto tomaría? 0.02. Sin adivinar, verán. Haciendo el cálculo. Sí, la hice y eso me salió, o sea, siendo más o menos como el anterior. No sé si esté bien, pero eso me salió. La regla de 3 es 2 miligramos por litro ahorita, ¿no? Hago la relación, 2 miligramos, cuánto debo tomar de la solución stock, y después la relaciono a litro, ¿no? Es todo el asunto. Recuerden que estoy preparando solo 300 mililitros, no estoy preparando 1 litro. Estoy preparando 300 mililitros. Eso me mandó el ingeniero. Dice, oiga, prepare 300 mililitros. ¿No? 300 mililitros y de la misma solución stock que preparó Joao. ¿Sí? De la misma solución stock que preparó Joao. ¿Ya? ¿Cuánto debo adicionar para poder colocar 2 miligramos por litro de tiamina en esos 300 mililitros de agua destilada estéril? ¿Cuánto pongo? Unito siquiera, ¿sabe? Que ver. No me defrauden, chicos. ¿Ah? Reglas de 3. Me sigue saliendo 0,03. No sé cómo. Regla de 3. A ver. 0.3 litros por mililitro. 0.3 litros. O sea, quiere decir que se va a pasar de los 300 mililitros. No, perdón, mililitros. No. A ver, ¿cuánto? Regla de 3. Ustedes ya pasaron matemáticas, ya pasaron cálculo, pasaron estadística, pasaron todito eso. A ver. ¿Cuánto es? Para que si yo, pues no avanzamos, la voy a decir yo. Tenemos que poner. Y voy a decirles otro ejercicio, a ver. Otro ejercicio que siempre les voy a tomar en el examen, a ver. Tienen que tomar 0,06 mililitros y poner en los 300 mililitros de agua destilada estéril. Otro ejercicio, con el mismo, para que lo hagan. A ver. Y si yo quiero preparar los 300 mililitros mismos, ¿sí? Pongan atención. Los 300 mililitros mismos quiero preparar yo. Pero la solución stock ya no la preparó Joao, la preparó otra persona. Y él puso 2,5 gramos en 25 mililitros de agua destilada estéril. ¿Cuánto pone? A ver. Repito otra vez. Quiero que me preparen 300 mililitros de agua de medio de cultivo, pero la solución stock, vamos a poner que la preparó ahorita Jonathan. Y Jonathan la dejó preparando 2,5 gramos en 25 mililitros de agua destilada estéril. ¿Cuánto coloca? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto toma? 0,1, Inge. A ver. Primero les hago la pregunta, a ver. ¿Qué diferencia hay entre la concentración 5 gramos en 50 mililitros que 2,5 gramos en 25 mililitros? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista de la concentración? Repito, ¿qué diferencia hay? Es la mitad. A ver. Si yo digo otra vez, repito, y así voy a tomar el examen práctico, ¿verdad? Y así es el examen. El que sabe, rapidito, 5 minutos cada uno. Digo, ¿qué diferencia hay
entre 5 gramos en 50 mililitros y 2,5 gramos en 25 mililitros. ¿Qué diferencia hay en la concentración? ¿Qué diferencia hay en la concentración? Eso, porque es menos cantidad. No. A ver. Repito otra vez. Joao preparó 5 gramos en 50 mililitros, pero vino Jonathan y preparó 2,5 gramos en 25 mililitros. ¿Qué diferencia hay entre las dos soluciones? ¿Qué diferencia hay? Solo la cantidad que prepararon, ¿no? Dígame desde el punto de vista de la concentración, ¿qué diferencia hay? ¿Puede volver a repetir, ingeniero? Otra vez, repito. Digo, tengo 5 gramos. El soluto. Tengo 5 gramos en 50 mililitros. Viene Jonathan y él deja preparando 2,5 gramos en 25 mililitros. ¿Cuál es la diferencia entre las dos concentraciones que él está preparando? No habría ninguna. Porque es... No habría. No habría. No habría ninguno. ¿Qué son? ¿Qué son entonces? Proporcionales. Son iguales. Son iguales. Tienen la misma concentración y tomaría igual los 0,06 mililitros y pondrían los 300 mililitros. Otro ejemplo, a ver. En cambio viene ahorita Anita, y prepara 100 gramos en 100 mililitros. ¿Qué diferencia hay entre las dos que dije anteriormente? Puso, repito, puso, 10 gramos y puso en 100 mililitros. 10 gramos en 100 mililitros. ¿Qué diferencia hay con las concentraciones anteriores que les dije? Igual no hay diferencia. Ninguna. Son iguales. Ninguna, porque no son Entonces, si son iguales, exactamente, voy a tener que tomar la misma cantidad. Eso es en definitiva. Tienen que hacer ejercicio, verán ahí, y eso es en definitiva una regla de 3, ¿no? Vamos a ver cómo preparamos, en cambio, para los reguladores del crecimiento, ¿sí? Inge, pero explíquenos, es que yo no entiendo. A ver, repito otra vez. Recuerden que aquí tienen que conocer cuánto tiene un litro, cuánto tiene un medio litro, cuánto tiene, qué sé yo, la cantidad en mililitros, ¿no es cierto? 300 mililitros, ¿qué dicen ustedes? ¿Será más o menos que un litro? Primera cuestión. Menos. Menos. Es la tercera parte, ¿no es cierto? Entonces, si es la tercera parte, yo hago la regla de 3. Digo, 5 gramos hay en 50 mililitros. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Ahora digo, para yo tomar 2 gramos o 2 miligramos, ¿cuánto tomo de la disolución? Entonces, me va a salir la cantidad que yo debo tomar por litro. Y después hago para los 300 mililitros. Hago otra regla de 3 y digo, ¿cuánto transformo en cambio para los 300 mililitros? Eso es todo el asunto. Es todo el asunto. Y es igual para los reguladores de crecimiento. Y los reguladores del crecimiento, recuerden ustedes que decíamos que son los que permiten regular el crecimiento, actúan en pequeñas concentraciones y su acción se ve reflejada en diferentes sitios. En el trabajo de estudio de caso que ustedes están haciendo, van a encontrar esas concentraciones y van a ver ustedes que van a entender ahora cuando entiendan este tipo de concentraciones. Cuando un investigador quiere guardar un resultado, lo envía de esa manera. Es decir, lo pone en una concentración errónea. Si es una solución porcentaje peso, la pone en porcentaje volumen. Entonces, por decir algo, vamos a suponer que la primera hormona que se descubrió en las plantas fue el ácido indolacético. Lo descubrieron en el triptófano de trigo. Entonces, yo digo, por ejemplo, póngale 1 miligramo por litro. 1 miligramo por litro. Yo puedo pesar. Pero si a mí me dicen, póngale 1 mililitro por litro de ácido indolacético, ¿de dónde? ¿De qué solución? Entonces, vamos a ver que al igual que para las vitaminas, los reguladores del crecimiento se preparan por separado. Es decir, para cada regulador de crecimiento se prepara por separado, entonces cada hormona. Por ejemplo, puede ser una solución stock para el ácido indolacético, una solución stock para el ANA, una solución stock para el VAP, una solución stock para la quinetina, una solución stock, no sé, para el 2,4-diclorofenoxiacético, es decir, para 2. Pero la clave es la concentración. La concentración. Si usted en el frasquito no indica la concentración, usted se puede pasar toda la vida, y no sabe qué cantidad tiene que tomar porque no está indicada la concentración. Por eso las concentraciones es de fundamental importancia definirlas en la solución stock en base al trabajo que usted hace en el laboratorio. Si yo tengo un laboratorio donde preparan diario, pongamos, por un ejemplo, ¿no? 50 litros de medio de cultivo, entonces voy a hacer una solución stock bien concentrada para que les dure algún tiempo a los investigadores. Es más o menos como la botellita de café de mi abuelita, ¿no? Si tiene 15 hijos, pues ya la botellita tendrá que hacerla mucho más concentrada, para que les alcance a todos. Entonces, todo depende en función del número de medios de cultivo que se preparen en el laboratorio.
Igual se necesita, en el caso de las hormonas es peor todavía, no son hidrosolubles, las hormonas no son hidrosolubles. Necesitan disolverse ya sea en ácido clorhídrico, en ácido sulfúrico, o necesitan calentarse. Fíjense, a veces uno coloca ácido clorhídrico, un poquito, no hay como colocar mucho, ¿verdad? Porque se puede pasar del volumen del enrasamiento, ¿no? Y luego de eso entonces se disuelven y es necesario calentarlas un poquito. Una vez que se calienten, sin que lleguen a hervir, sin que lleguen a la ebullición, entonces enrasamos, completamos con agua destilada estéril al volumen que yo determino. El volumen lo determino yo, verán. El volumen lo determino yo y lo determino en función de la cantidad de medios de cultivo que se trabaja en el laboratorio. Entonces, repito, al igual que las vitaminas, los reguladores de crecimiento también se establecen para cada uno de ellos. Es decir, ya sea para el AIA, para el ANA, para el VAP, para el 2,4-D, para la quinetina, para cada uno de ellos. Pero es de fundamental importancia, como no son hidrosolubles, disolverlos en ácidos, luego enrasar con agua destilada estéril y poner al volumen determinado. Luego, una vez, vamos a poner que ahorita en cambio va a preparar Luis Miguel. Los dos Luis Miguel van a preparar, les digo, preparen la solución stock de la quinetina. Preparen la solución stock de la quinetina y les doy la concentración. Ya vamos a ver el ejemplo. Les doy la concentración. Entonces, ¿qué hacen? Preparan la solución stock de la citoquinina, en este caso de la quinetina, ¿no? La disuelven un poquito de ácido, lo calientan un poquito y luego lo enrasan. Y una vez que esté enrasado, lo colocamos en una botellita de color ámbar o de color café oscuro para que la luz no penetre en el interior del vidrio y pueda descomponer la sal, puede descomponer en este caso la hormona. Y luego se la mantiene en refrigeración, incluso algunas hormonas se las mantiene en congelación. Hasta ahí ellos prepararon. Pero imagínense que luego yo, no sé, le digo, vaya a ver Dani va a ir con Joana, con Joanita van a ir al laboratorio y les digo, preparen un medio de cultivo. Si ustedes encuentran la botellita así vacía, sin ningún dato, pues pueden pasarse toda la vida que no van a poder encontrar la concentración. Entonces, por lo tanto, hay que hacer la identificación, al igual que las sales minerales, al igual que la vitamina. Yo pongo primero el nombre de la solución stock, en este caso el regulador de crecimiento. Por ejemplo, solución stock de la quinetina, primera cuestión. Luego la fecha de preparación, así pongo hoy martes 5 de enero del 2021, y esa fecha la pongo para que no se almacene mucho tiempo en el laboratorio y se puedan descomponer las sales, se puedan perder, se puedan volatilizar, se puedan precipitar, se puedan cambiar, etcétera, etcétera. Pero yo solo con esos dos datos no hago nada, ¿verdad? Me falta lo más importante, que es la concentración de la solución stock. Es decir, ¿en qué concentración la prepararon? La prepararon los dos compañeros que mencioné, es decir, Dani y Joanny. Entonces a ellos les digo, para hacer el ejemplo, les digo que preparen la solución stock de la quinetina. ¿La quinetina qué era? ¿Auxina o citoquinina? A ver, voy a pasar a la lección, a ver. ¿La quinetina qué? Citoquinina. Citoquinina. Entonces, una citoquinina. Es una citoquinina. Entonces, yo les he mandado que preparen entonces una citoquinina. Y les digo que entonces la solución stock la han preparado de la siguiente manera. Ellos han pesado 10 gramos de quinetina y los han disuelto en 50 mililitros de agua destilada estéril. Esta es una solución porcentaje peso. En el momento que ya se disuelve en el agua, se transforma en una solución porcentaje volumen, es decir, ya disuelta la quinetina, ya se vuelve líquida. Ahora yo tengo que saber cuánto voy a tomar de la solución stock para poder adicionar una cantidad determinada, una concentración determinada en el medio de cultivo. Entonces, repito otra vez. Dani y Joana han dejado preparando la solución stock de la quinetina con la siguiente concentración. Dice, 10 gramos en 50 mililitros. Es decir, en el frasquito van a encontrar ustedes, dice arriba, solución stock de la quinetina. Martes 5 de enero del 2021, concentración, 10 gramos en 50 mililitros. 10 gramos en 50 mililitros. Y luego entonces, no sé, yo les digo que vayan en cambio al laboratorio, va a ir al laboratorio, entonces, qué sé yo, Anita, y va a ir Mayrita al laboratorio, les digo, prepárenme 1 litro de meo de cultivo, quiero que me preparen 1 litro de meo de cultivo de la solución stock que ellos prepararon, ¿sí? Y le vamos a adicionar 0,5 miligramos por litro de quinetina. Estas son las concentraciones que generalmente están en los trabajos que ustedes están analizando de estudio de caso, ¿sí? Y ahí salen las concentraciones. Entonces, repito otra vez.
Dani y Joana dejaron preparando la solución stock de la quinetina. Y la dejaron preparando a razón de 10 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril. Perfecto. Luego le digo a Anita y a Mayrita que vayan al laboratorio y le digan a la ingeniera que les deje preparar 1 litro de medio de cultivo y al cual le van a adicionar 0,5 miligramos por litro de quinetina. A ver, les pregunto, si yo les mando a preparar un medio de cultivo de eso, ¿qué estoy queriendo inducir en el tejido? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué estoy queriendo inducir en el tejido? Fíjense lo importante entonces que juega la solución stock ya en el tejido, en la inducción del tejido. ¿Se acuerdan que decíamos que las hormonas permiten hacer 2 cosas fundamentales? Inducir o inhibir. Inducir o inhibir. Y uno puede jugar con las concentraciones. Entonces yo les he mandado a preparar, ¿no? Quinetina, 0,5 miligramos, ¿por qué estoy queriendo inducir en el tejido? A ver, ¿quién me dice? Induce el ingeniero lo que es la formación de las yemas y los vástagos axilares. Muy bien, Fabiolita. Estoy queriendo inducir la formación de brotes axilares o vástagos adventicios. Perfecto. Muy bien. La contestación técnica. Ahora viene la contestación, en cambio, ¿cuánto debería adicionar entonces de la solución stock para hacer lo que dice Fabiolita? Es decir, para que formen los vástagos axilares, las yemas axilares, etcétera, etcétera. La solución stock la prepararon los compañeros anteriores, 10 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril, y ahora Anita y Mayrita tienen que ver qué cantidad de solución stock tomo para añadir 0,5 miligramos por litro de quinetina. ¿Cuánto pongo? Regla de 3. ¿Cuánto pongo? ¿Cuánto pongo? A ver. Se regresaron a donde los mandé. No hay cómo preparar el medio de cultivo ingeniero. Imposible. ¿No puede preparar el medio? A ver. Imagínense que les digan, no hay cómo preparar el medio. No hay cómo preparar el medio. A ver. ¿Cuánto pondrían, por favor? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. ¿Cuánto ponemos entonces? ¿Cuánto ponemos de la solución stock que dejaron preparando los compañeros anteriores? ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto? A ver. Igual que la vitamina, ¿no? 2 reglas de 3. Serían 0,4 miligramos por litro. Miligramos, ¿verdad? Fíjense lo importante de saber lo que es una solución porcentaje peso y porcentaje volumen. Si yo digo que ya la solución de la hormona, la quinetina, se convirtió en una solución porcentaje volumen, yo no podría tomar miligramos. Imposible. Perdón. ¿Qué debería tomar? A ver, ¿qué debería tomar? ¿La respuesta en qué va a estar? ¿Ah? ¿En qué va a estar la respuesta? A ver. Miligramos por litro. Mililitros, porque es una solución porcentaje volumen. Me sale El mismo ejemplo del azúcar. ¿Qué si yo pongo 3 cucharas de azúcar en 1 litro de agua y las disuelvo? En ese momento el azúcar, que es una solución porcentaje peso, se convirtió en una solución porcentaje volumen. Si a mí me dicen que qué cantidad debo tomar de esa agua azucarada que está en 1 litro para darle, qué sé yo, a Jordi, no sé, a Jonathan y a alguien más, yo puedo decir, oiga, dele 3 gramos. ¿Cómo le voy a dar 3 gramos? Ya se lo convirtió en líquido, tendría que darle ingeniero un vasito a él como es más grande, dele vaso más grande, el otro que es de vaso, triple vaso. Entonces ya está en mililitros. Y en este momento la solución se convirtió en una solución porcentaje. De ahí la importancia de saber, yo pues digo, que sepan el disco duro. Nunca les he tomado aquello. Eso los voy a tomar en el examen. Es decir, ¿qué es una solución porcentaje peso, porcentaje volumen? ¿Cómo se convierte? ¿Cómo se transforma? ¿Qué capacidad tiene el litro? ¿Qué capacidad tiene el medio litro? ¿Qué capacidad tienen los centímetros cúbicos? Eso tienen que saber. A ver, entonces, ¿cuánto tomamos? ¿Cuánto tomamos? ¿Cuánto? 1 mililitro me salió, ingeniero, sumándole el 0,5. A ver, 2 reglas de 3. Así. 0. 0.001. ¿No? Repiten las 0.05. ¿Cuánto? 0.05. Me están adivinando, ustedes están ahí haciendo, como digo, con una No, Inge, que uno está tratándose de hacer porque la verdad de mi parte yo no lo entiendo. Estoy bastante confundida, entonces se está tratando de hacer. Repito la regla de 3.
La concentración es fundamental. Si no entienden concentraciones, ahí estamos fregados. Primer dato, saber la concentración. ¿Cuál es la concentración? 10 gramos en 50 mililitros. Primera concentración. Es decir, ahí está la solución stock, ahí está la botellita de tinto. Inge, serían 2.5 litros. 2.5, ¿verdad? ¿Qué? ¿2.5 qué? Miligramos por litro. Miligramos. No, perdón. Gramos por litro. Repito, No, lo que estaba Eva diciendo. Primero, es clave entender concentración. Primero es clave entender concentración. Primera cuestión, la botellita de tinto, no que ustedes no me pusieron atención a lo que yo planteé al primerito cuando empecé la clase. La botellita de tinto que tenía mi abuelita era una solución concentrada. Estaba ahí para preparar para 9 hermanos durante 10 días. Primera cuestión. Entonces, la quinetina está preparada 10 gramos en 50 mililitros y entonces está fríamente calculada la concentración, elevadísima, está elevada. 10 gramos, fíjense, en 50 mililitros. Y a mí solo me están pidiendo que tome 0,5. 0,5, ¿qué hago? Una regla de 3. Primera regla de 3, digo 10 gramos en 50 mililitros. En 0,5, ¿cuánto? Me va a salir un valor. Pero ese valor, todavía tengo que transformarlo a litro, ¿no es cierto? Es decir, dos reglas de 3. Primera cuestión, entonces, saber la concentración. La concentración, digo, 10 gramos en 50 mililitros. Me están pidiendo a mí que tome 0,5 miligramos, ¿verdad? Ajá, ahí la otra cuestión también que están teniendo problema. No saben transformar unidades. No saben transformar. A ver, ¿cuánto? Vamos a ver. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1000. 1000. ¿Ven? 1000. ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? 1000. Ah, entonces yo tendría que hacer la transformación de los miligramos a gramos o de los gramos a miligramos, ¿no es cierto? Es más o menos como se calcula el volumen, ¿no? Yo no puedo expresar el volumen transformando en metros cúbicos y multiplicando por metros de la altura para que me den metros cúbicos el volumen. No puedo, tengo que transformar unidades. Entonces lo mismo acá, hago una regla de 3, digo 10 gramos en 50 mililitros, 0,5 miligramos transformado a gramos, lo transformo y ya tengo una regla de 3, la primera. Y luego digo, ¿cuánto le sale? A ver, ahí sí ya. Ahí sí es cuestión ya de matemáticas, ¿no? No hay nada, ahí no hay ningún misterio, ¿verdad? No hay nada, ahí no hay nada. Son 2 reglas de 3, no hay nada difícil. A ver, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale, por favor? 0.0025. Muy bien, por fin, ahora sí, por fin. Lo que pasa es que ustedes no estaban transformando los miligramos a gramos o los gramos a miligramos, ¿sí o no, Jordi? Jordi. Dígame. No estaba transformando usted los gramos a miligramos o los miligramos a gramos, ¿no es cierto? No, sí, eso sí, sino que no sé cómo me salió, la verdad. Ingeniero. ¿Cuánto dijiste la respuesta, Gabo? Gabriel. Ahí está en la pantalla. 0.0025. Mililitros. ¿Qué quiere decir 0,025 mililitros por litro? Quiere decir que en esa cantidad de 0,025 mililitros por litro, estoy adicionando 0,5 miligramos por litro de quinetina. Eso quiere decir. Ingeniero. ¿Ya? ¿Sí? Lo que pasa es que yo también hice la operación y transformé, pero lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me sale así. ¿Me deben de ayudar a ver mi calculadora? Solo me salen 2 decimales, ya no me salen más números. Ah, por eso digo, ya, bueno, vamos a ver esto. Otra vez para hacer el examen una calculadorita que les funcione, ¿verdad? Entonces repito otra vez. Cuando Jordi me dice que hay que tomar 0,025 mililitros por litro, estoy adicionando en la práctica 0,5 miligramos por litro de quinetina. Estoy adicionando. Y de esa manera me evito de pesar, miren, esa cantidad de 0,5 miligramos por litro. Pues ya voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Otra pregunta, a ver. Y si, por ejemplo, no sé, Jordi ha preparado. Vamos a ver que Jordi es complicado. Trata de cogerlos a los estudiantes. Dice, a ver, les voy a preparar 5 gramos en 25 mililitros de quinetina. ¿Qué diferencia hay con eso? Ninguna. Entonces, hay que entender las concentraciones. Repito, viene, no sé, ahorita viene en cambio Talía se puede complicar más. Prepara 100 gramos en 100 mililitros. ¿Qué diferencia hay?
100 gramos en 100 mililitros. ¿Qué diferencia hay? Nadie. ¿Qué pasó? ¿Vinieron del nuevo año? No, ninguno. Motivados, a ver, repito otra vez. ¿Qué diferencia hay entre 100 gramos en 100 mililitros? Más concentración. Ninguna. Es la misma, ¿no es cierto? Y si yo digo, claro, o sea, es lo mismo. Y si yo digo 200 gramos en 200 mililitros, ¿qué pasa? 200 gramos en 200 mililitros. 20 gramos en 100 mililitros, ¿qué pasa? 20 gramos en 100 mililitros, ¿qué pasa? Ahí sí no habría diferencia, pero en el anterior sí había La diferencia. anterior sí había, ingeniero. En el anterior sí. En el anterior sí había diferencia. 20 gramos en 100 mililitros. 20 gramos en 100 No, mililitros. No habría diferencia. ahí no habría. Nada, ¿no es cierto? Es lo mismo. Es como más o menos, voy a poner un Pero el ejemplo. anterior, Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner que en un vaso de 1 litro pongo 2 cucharadas de azúcar y en un vaso de medio litro pongo 1 cucharada de azúcar. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Es la misma, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora viene el siguiente ejercicio para que puedan aplicar. La base de todo es la concentración. La base de todo es la concentración. Muy bien, ahora ya Anita dejó preparando el medio, prepararon, y ahorita viene en cambio, viene Carmen y Edgar. Carmen y Edgar, igual siguen utilizando la misma solución stock. 10 gramos en 50 mililitros de agua destilada estéril, pero ahora no quiero preparar 1 litro. Quiero preparar 600 mililitros y le voy a adicionar 1,5 miligramos por litro de tiamina. ¿Cuánto pongo en mililitros de la solución stock? ¿Cuánto cojo? A ver. Piensa, ahora sí, ya, pues ya. 2 reglas de 3. Ay, nada ¿Cuántos de- dijo? ¿Ah? ¿Cuántos dijo? Disculpe, ingeniero, me equivoco. Se me está entrecortando mi internet. A ver. ¿Cuánto? Ahí está en la pantalla, otra vez, repito. La solución stock está a 10 gramos. ¿Sí está viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ese es el ejercicio, ¿no? Está 10 gramos en 50 mililitros, ¿no? Ahora me piden que preparo, yo le digo, vaya, a Edgar le pedí que vaya con Carmen y les digo, prepárenme 600 mililitros de medio de cultivo MS y le van a adicionar 1,5 miligramos por litro de quinetina. ¿Cuánto ponen o cuánto cogen de la solución stock de la quinetina para poner 1,5 miligramos por litro de quinetina? 2 reglas de 3. Que no es nada, no estamos en la derivada, nada, no estamos ni en la de Newton, ni Esmalia, nada, es cosas, 2 reglas de 3. ¿Cuánto sale? 0.0075. Verá que son 600 mililitros, ya no es 1 litro. Así es el examen, verán, les cambio el volumen, les cambio la disolución, les cambio la solución concentrada. Tienen que saber al dedillo esto, ¿verdad? Las reglas de 3, ¿no? Reglas de 3, nada más. Incluso si saben regla de 3 compuesta, pueden hacer, la regla de 3 compuesta puede ser 2 operaciones en una sola. Puede ser 2 en una sola. Pero para que no se hagan lío. 2 reglas de 3. A ver, ¿cuánto pondrían de la solución stock de la quinetina para preparar 600 mililitros de medio de cultivo al cual se le debe adicionar 1,5 miligramos por litro de quinetina? ¿Cuánto pondrían? 0.045. 0.045. 0,045 y ponemos en los 600 mililitros de agua destilada estéril, ¿sí? Y de esa manera estoy adicionando 1,5 miligramos por litro de quinetina. Conclusión. Entonces, la solución stock sirve para poder abreviar el trabajo, sirve para poder agilitar el trabajo, sirve para yo no tener que estar pesando cada vez la solución stock. Primera cuestión. En el momento que la solución stock, si es una solución porcentaje peso, la disuelvo en agua, se convierte en una solución porcentaje volumen. Se convierte en una solución porcentaje volumen. Y cuando se convierte en una solución porcentaje volumen, entonces ya se vuelve un líquido. Para poder adicionar la cantidad que me han determinado, en este caso 1,5 miligramos por litro de quinetina, tengo que hacer el cálculo de ver qué cantidad debo tomar de la solución stock, considerando la concentración, verán, para que en el momento que cojo en mililitros
esa solución que ya se volvió una solución porcentaje volumen, adicione 1,5 miligramos por litro de quinetina. Y entonces dice Jordi que tengo que tomar 0,045 mililitros en 600 mililitros de agua destilada. Es decir, cuando yo adiciono 0,045 mililitros y los pongo en los 600 mililitros, estoy adicionando 1,5 miligramos por litro de quinetina. Y esas son las concentraciones de los trabajos que yo les mandé del estudio de caso. Y es la razón por la cual les digo, cuando un investigador quiere ocultar la concentración, o sea, quiere ocultar un resultado, no nos quiere dar a conocer, es súper egoísta. Y nos da la información que nos da Jordi. Dice, por favor, da excelentes resultados. Para formar brotes axilares, como decía Fabiolita, ponga 0,045 mililitros de quinetina. Oiga, usted dice, pero ¿de dónde? ¿De qué concentración? Ahí más o menos, como decía nuestro profesor en Cuba, decía, es más o menos como preguntar cuál fue primero, el huevo o la gallina. Si yo no tengo la concentración de la solución stock, generalmente nunca voy a terminar de averiguar de dónde tomó la solución stock. Es decir, eso es lo que hacen muchos investigadores, ¿verdad? Muchos investigadores hacen aquello, cuando no quieren revelar un resultado, les dio excelente resultado para formación de raíz, o formación de brotes, o yemas, o callo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Dan la concentración errónea. Es decir, por ejemplo, si es una solución porcentaje peso o porcentaje volumen, la dan en una unidad diferente. En este caso, sabiendo que la quinetina es solución porcentaje peso, me da, por ejemplo, 0,045 mililitros. ¿Pero de dónde tomo? Otros, incluso más egoístas, le dan en micromoles. Dice, coja 0,25 micromoles. Pero ¿cuál fue el peso molecular de ese compuesto químico, de esa quinetina? Entonces, de ahí la importancia de expresar la concentración de las soluciones stock. Para ello, entonces, para poder hacer estas transformaciones, entonces lo que yo tengo que conocer primero, el soluto y el disolvente, y conocer las concentraciones. Es decir, la concentración en la que está preparada la solución stock. En este caso, 10 gramos en 50 minutos. A ver, les hago una pregunta. A ver, vamos a ver. Con esto terminamos. A ver, pregunta. ¿Está escuchando? A ver, ya sacó la respuesta que es la correcta, Jordi. 0,045 mililitros en 600 mililitros es la respuesta. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto sería la quinetina, ingeniero. Ajá. Pero dígame el valor, dígame el valor. Dígame el valor. El valor para los 600 ml es 0,0045 mililitros. Perfecto, hasta ahí muy bien. Entonces el soluto sería 0,045 mililitros. ¿Y cuál es el disolvente? Los 600 mililitros. Muy bien, los 600 mililitros. Pregunta, a ver, vamos a ver, ¿cuánto pondría del soluto y cuánto pondría del disolvente? Y ahora sí, para hilar bien finito. ¿Cuánto pondría del soluto y cuánto pondría del disolvente? ¿Cuánto pondría? Para enlazar, a ver, ¿cuánto pondría? Pondría yo los 600 mililitros de agua y le adicionaría el soluto 0,045 mililitros. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por debería... qué? ¿Por qué? Porque una solución es la suma del soluto y el solvente. Bien, se me pasa y yo quedaría 600,0045 mililitros y tiene que ser exacto el medio de cultivo. Es decir, tendría que restarle al disolvente la cantidad del soluto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Y en este caso de acá, a ver, ¿cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto sería 0,0025 mililitros y el solvente sería 1 litro en este caso. 1 litro. ¿Cuánto pondrían del disolvente? Que en este caso el agua. ¿Cuánto pondrían? Si decimos en mililitros, serían 999.99 mililitros de agua. A ver. Sería 999.9975. Exacto, 75. Recuerden, 75, 25, 100. ¿Sí? Entonces, yo tengo que completar. Por eso la palabra enrazar es clave. La palabra enrazar es clave, ¿no? Es decir, si yo tengo dos solutos
Dos, en este caso, el agua, los dos son líquidos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, que vamos a suponer que sea una cantidad más grande, vamos a suponer que he tenido que adicionar, no sé, 3 mililitros por litro de quinetina, vamos a suponer que eso me saldría el cálculo. En 100 mililitros, si yo le pongo los 3 a los 100, se hace 103 y se me pasa el volumen de la disolución. Entonces tengo que tomar aquello. Pero el otro ejemplo, a ver, y si fuera sacarosa, y si yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿qué significa sacarosa al 2%? ¿Qué significa? ¿Qué significa sacarosa al 2%? Recuerden que el examen es de solución, porcentaje, peso, porcentaje, volumen. ¿Qué pasaría si yo digo solución, porcentaje, volumen, porcentaje, peso, perdón, de sacarosa al 2%? ¿Qué significa sacarosa al 2%? A ver. ¿Qué significa sacarosa al 2%? El total que vamos a preparar, sacamos el 2% y eso debe ser el peso de la sacarosa. Dígame en valores. Eso va a ser el examen, así digo. Prepáreme sacarosa al 2%, usted dice, pongo tanto de lo uno y tanto de lo otro. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente en la sacarosa y el agua? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto es la sacarosa y el soluto es la sacarosa. ¿Y cuánto pondrían si yo les digo sacarosa al 2%? En un volumen de 100 mililitros, ya. ¿Cuánto pondrían? A ver. Sacarosa al 2% en un volumen de 100 mililitros de agua destilada estéril. ¿Cuánto pondrían? Vamos terminando. A ver. ¿Quién me dice cuánto pondría? ¿Cómo sería? Serían 2 mililitros, ingeniero. Ahorita, por favor. A ver. Gramos sería. Gramos. Serían 2 gramos. Gramos, pues. No me hagan eso. ¿Ah? ¿Cuándo? A ver, vayan a la tienda. Si diga atención a la tienda, oiga, véndame 3 mililitros de ese azúcar. Puta, cogen la funda y les tiran la cabeza y te pasas. ¿Cómo vas a comprarme 3 mililitros de azúcar? Y si van ustedes al apetito, le dicen, oiga, véndame una libra de ajas cloro. ¿Qué te pasa? O sea, mililitros. Entonces, repito otra vez, a ver, pero no me contestan todavía. Si yo les digo que me preparen, a ver, prendamos la camarita, por fin nos despidiendo. Si yo les digo, por favor, que me preparen sacarosa al 2%, en 100 mililitros de agua destilada estéril, ¿qué cantidad ponen de sacarosa y qué cantidad ponen de agua? Y con eso vamos terminando. Así va a ser el examen. De agua 100 mililitros y de sacarosa 2 gramos, porque igual se va a disolver. ¡Excelente, Jordi! Muy bien. Es decir, tengo que poner, ¿no es cierto?, 2 gramos de sacarosa y los diluyo en los 100 mililitros de agua destilada. Otro ejemplo, a ver. Así va a ser el examen, pero el examen es rapidito, verán, tic, el que sabe, sabe. Por eso me demoro con cada uno, no sé, unos 5 minutos. Y una pregunta lleva a la otra, ¿verdad? Vamos a la otra. Otro ejercicio, a ver. Yo digo que me preparen agar al 3%, agar al 3%, en un volumen de 700 mililitros de agua destilada estéril. Agar al 3% en un volumen de 700 mililitros de agua destilada estéril. ¿Cuánto ponen de agar y cuánto ponen de agua? 3 gramos de agar. 21 gramos sería. 14 me sale. A ver, repito, agar al 3% en 700 mililitros de agua destilada estéril. Agar al 3% en 700 mililitros de agua destilada estéril. Vamos terminando porque ya... 21 gramos saldría. ¿21 gramos de qué? De agar. ¿Y cuánto de agua? Los 700 mililitros. Perfecto, muy bien. Otra, con eso terminamos. Y si yo les digo, por ejemplo, que me preparen hipoclorito de sodio al 5%, en medio litro, ¿cuánto ponen? Hipoclorito de sodio al 5% en medio litro, ¿cuánto ponen? Eso es lo que hicieron en las prácticas y que ahorita estamos entendiendo y que están en los trabajos de investigación. 25. 25 ml. Mililitros. ¿De qué? Mililitros. De hipoclorito de sodio. ¿Cuánto de agua? 700. Medio litro de agua. Medio litro. 25, ¿cuánto se hace? 75. Repito, 175. Hipoclorito de sodio. Clorito de sodio al 5% en medio litro, ¿cuánto pongo del soluto y cuánto pongo del disolvente? Nada más, todo. ¿Y por qué no puedes poner la otra que está otra? A ver, ¿cuánto pongo? Vamos terminando para no quitarles más tiempo. Ingeniero, ¿no sería 475 de solvente? ¿Ya? ¿Y cuánto de cloro? 25. 25. ¿Por qué ponemos 25, Eva? ¿Por qué ponemos 25, Eva? Porque nos pidió al 5%, creo. No me acuerdo. ¿Cuál es la contestación?
Por El 5%. ¿Qué tipo de solución? ¿Se resta en qué? ¿Qué tipo de solución es esa? ¿Qué tipo de solución es esa? Porcentaje, volumen. Porcentaje, volumen. Porcentaje, muy bien, Anita. Porcentaje, volumen. Y si es porcentaje, volumen, los dos son líquidos, tanto el soluto como el disolvente. Entonces, el examen va a ser así, por favor, repasen, por favor, hagan ejercicios de porcentaje peso, porcentaje volumen, de hormonas, de reguladores de crecimiento, porque verán que ahí en los estudios de casos revisarán ahí, por ejemplo, hay un cuadro de hormonas, que es lo que les hago a los estudiantes, ¿no? Tienen que saber exactamente, cuando van a hacer la tesis, tienen que saber exactamente qué cantidad va a tomar, por ejemplo, de la combinación hormonal que existe ahí. Revisarán bien los trabajos de investigación, ahora sí, verán, el estudio de caso. Por ejemplo, dice ácido indolacético más quinetina, por ejemplo. Y le pongo en diferentes concentraciones, ¿no? Es decir, yo juego con las concentraciones, porque las hormonas, recuerden que permiten la inducción o la inhibición. Entonces, tiene que saber el investigador qué cantidad tiene que tomar de la solución stock y cómo prepara la solución stock. Bien, entonces por favor, les pido que repasen, que hagan ejercicios, que hagan de solución porcentaje peso, porcentaje volumen, que realmente sepan cómo calcular las hormonas. Todo está en la base, la clave, todo está en la concentración. En la concentración. Por eso que digo que los investigadores que quieren ocultar un resultado, ponga la concentración errónea. Es decir, si es una solución porcentaje peso, póngala en mililitros por litro. Nunca va a llegar a determinar. Imagínense, por ejemplo, que le digan que sacarosa da buenos resultados poniendo 5 mililitros por litro. Oiga, yo lo reviento a ese investigador. ¿Cómo cojo 5 mililitros por litro? Sacarosa es sólido, para que me entiendan. O lo contrario, si qué sé yo, es una líquida, hipoclorito de sodio, y me dice ponga 20 gramos. No, pues está loco, así esto es líquido. Entonces, eso es de fundamental importancia. Y por eso la insistencia que yo siempre decía, estudien para que sepan lo que es una solución porcentaje peso, porcentaje volumen. Y si alguien quiere, no sé, la otra semana o cuando ustedes crean, me escriben, ingeniero, sabe que yo ya quiero dar el examen en la tarde. Por eso quería hacerlo presencialmente y poner una hojita ahí, el que se va evaluando, rapidito. Hacemos, si llevan calculadora, hay una hojita, por favor, para hacer los ejercicios. Entonces, hagan los ejercicios, practiquen reglas de 3, ¿no? No es nada difícil, no es nada complicado. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco infinitamente realmente por permitirme trabajar. Mi mamá decía mañana, cuidado se te olvide agradecerles a tus estudiantes, que gracias a ellos tienes trabajito. Dios les pague, que Diosito los bendiga, que tengan una extraordinaria semana, un excelente año para ustedes y cada uno de ustedes, de sus familias, y si Diosito lo permite, pues nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego.